Valentina Morales caminaba apresuradamente por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, arrastrando su maleta de ruedas que hacía un ruido molesto contra el piso de mármol. Había decidido sorprender a su esposo Alejandro con un regreso anticipado de su viaje de negocios a Guadalajara. Después de 5 años de matrimonio, pensó que sería romántico llegar un día antes y planear una cena especial. Sus tacones resonaban mientras se dirigía hacia la zona de llegadas internacionales, donde sabía que Alejandro estaría esperando a un cliente importante de Estados Unidos. Como dueño de una empresa de importaciones, siempre recibía personalmente a los socios más valiosos. Pero lo que vio la dejó helada. Ahí estaba Alejandro, su esposo de 32 años, abrazando apasionadamente a una mujer rubia. No era un abrazo de negocios, era el abrazo de dos amantes que se reencuentran después de una larga separación. Valentina se escondió detrás de una columna, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba y las manos. La mujer era hermosa, tal vez de su edad, vestida con un traje sastre color crema que gritaba dinero y sofisticación. Alejandro le susurraba algo al oído que la hacía, esa risa íntima que Valentina creía que era solo para ella. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, se preguntó mientras los observaba caminar hacia la salida, tomados de la mano como una pareja. Alejandro le había dicho que estaría ocupado toda la semana con reuniones de trabajo, que no podrían verse hasta el fin de semana. Pero ahí estaba, claramente libre y muy cómodo con esa mujer misteriosa. Valentina lo siguió a una distancia prudente, manteniéndose oculta entre la multitud de viajeros. Su mente trabajaba a 1000 por hora, recordando todas las señales que había ignorado, las llamadas extrañas que colgaba cuando ella entraba, los viajes de negocios que parecían más frecuentes, las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que era el suyo. Los vio subir a un BMW negro último modelo. Alejandro manejaba mientras la mujer le acariciaba el brazo. Era una imagen que se grabó en la mente de Valentina como hierro caliente. Cuando el auto desapareció en el tráfico del aeropuerto, Valentina se quedó parada en la acera, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Pero junto con el dolor, algo más comenzaba a crecer en su interior. Una furia fría y calculadora. Alejandro Castillo no sabía con quién se había metido. Valentina no era solo una ama de casa como él pensaba. Había estudiado administración de empresas y trabajado en relaciones públicas antes del matrimonio. Tenía contactos, habilidades y, sobre todo, una memoria fotográfica para los detalles. Si su marido quería jugar sucio, ella le iba a enseñar cómo se hacía realmente. Valentina regresó a su casa en Las Lomas, una residencia elegante que habían comprado juntos hace 3 años. Todo parecía diferente ahora. Los muebles que habían elegido juntos, las fotos de su luna de miel en Cancún, incluso el jardín que cuidaba con tanto amor. Todo se sentía como una mentira. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a su laptop. Si iba a descubrir la verdad, necesitaba ser meticulosa. Alejandro llegaría en unas horas, y ella tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Comenzó por revisar los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Cómo manejaban las finanzas juntos, tenía acceso a todo. Lo que encontró la sorprendió incluso a ella. Restaurantes caros los martes por la noche, cuando supuestamente tenía juntas de trabajo, compras en joyerías exclusivas de Polanco que nunca le había dado a ella, pagos en hoteles boutique del centro histórico, y lo más revelador, vuelos a Miami que coincidían exactamente con sus viajes de negocios a Monterrey. «Qué descuidado eres, Alejandro», murmuró mientras tomaba capturas de pantalla de todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de él: «Mi amor, la junta se alargó. Llegaré tarde. Te amo». Valentina sintió náuseas, pero respondió como la esposa amorosa que había sido. «No te preocupes, cariño, te espero despierta». Siguió investigando. Recordó que Alejandro había mencionado varias veces a una socia potencial de Estados Unidos que estaba interesada en expandir su negocio a México. Una tal Diana Thompson. Valentina nunca le había prestado mucha atención, pensando que era solo otro contacto de trabajo. Una búsqueda rápida en redes sociales le dio la respuesta que temía. Diana Thompson, 29 años, CEO de una empresa de importación de productos orgánicos en Miami. Rubia, elegante, exitosa, y definitivamente la mujer que había visto en el aeropuerto. Las fotos de Instagram de Diana contaban una historia diferente a la oficial. Había imágenes en restaurantes de la Ciudad de México que Valentina reconocía, selfies en hoteles donde Alejandro tenía juntas, incluso una foto en la alberca de un resort en Playa del Carmen durante el fin de semana que él supuestamente había estado en Guadalajara por trabajo. Pero lo que más le dolió fue una foto reciente. Diana con un collar de diamantes que Valentina había visto en uno de los cobros de la tarjeta. Un collar que Alejandro nunca le había mencionado, mucho menos regalado. Valentina cerró la laptop y se recostó en el sillón. El plan comenzaba a formarse en su mente. Alejandro había sido cuidadoso, pero no tanto como... Y Diana, bueno,
Diana había cometido el error de documentar su aventura en redes sociales. Cuando escuchó las llaves en la puerta, Valentina ya tenía todo calculado. Se dirigió a la entrada con una sonrisa perfecta, como había hecho durante meses sin saberlo. Hola, mi amor, lo saludó con un beso en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? Alejandro la abrazó, y Valentina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. Podía oler el perfume de Diana en su camisa. Agotador, pero productivo, mintió él. Esta nueva socia de Estados Unidos es muy exigente, pero creo que vamos a cerrar un gran negocio. Qué maravilloso, respondió Valentín. Cuéntame más durante la cena. Mientras preparaban la mesa juntos, Alejandro siguió inventando detalles sobre reuniones que nunca habían ocurrido y contratos que no existían. Cada mentira que salía de su boca alimentaba la determinación de Valentina. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, Valentina miraba el techo y planeaba su venganza. No sería algo rápido y emocional, sería calculado, devastador y, sobre todo, público. Alejandro y Diana iban a pagar por cada mentira, cada engaño, cada momento robado, y lo harían exactamente donde había comenzado todo, en el aeropuerto. A la mañana siguiente, Valentina se despertó antes del amanecer. Alejandro seguía durmiendo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Se vistió silenciosamente y bajó a preparar el desayuno, como hacía todas las mañanas desde que se casaron. Mientras el café se preparaba, revisó nuevamente las redes sociales de Diana. La mujer había subido una historia a Instagram desde su hotel. Último día en esta hermosa ciudad. Nos vemos pronto, México. Valentina sonrió. Diana regresaría a Miami hoy, lo que significaba que Alejandro la acompañaría al aeropuerto. Era el momento perfecto para la primera fase de su plan. Buenos días, precioso, le dijo a Alejandro cuando bajó, ya vestido con uno de sus trajes más caros. ¿Tienes muchas juntas hoy? Sí, mi amor. De hecho, tengo que llevar a la socia estadounidense al aeropuerto. Su vuelo sale en la tarde, respondió él, sirviéndose jugo de naranja. Valentina fingió concentrarse en untar mermelada en su pan tostado. Qué lástima que no la conocí. Me hubiera gustado invitarla a cenar a la casa. Alejandro casi se atraganta. No, ella es muy reservada. Prefiere mantener los negocios y lo personal separado. Por supuesto, murmuró Valentín. Bueno, espero que el negocio haya valido la pena todo el tiempo que le has dedicado. Después de que Alejandro se fue, Valentina puso manos a la obra. Llamó a su mejor amiga, Beatriz, quien trabajaba como periodista de espectáculos en una revista. Bea, necesito un favor muy grande, le dijo cuando su amiga contestó. Vale, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. Alejandro me está engañando. Hubo un silencio del otro lado del... Beatriz conocía a Alejandro desde antes del matrimonio y nunca había sido su fan. Ay, amiga, lo siento mucho. ¿Estás segura? Valentina le contó todo lo que había descubierto, enviándole por WhatsApp las fotos y evidencias que había recopilado. Híjole, vale, esto es muy fuerte. ¿Qué piensas hacer? Necesito que uses tus contactos en el aeropuerto. Quiero documentar su despedida de hoy. Pero no solo eso, quiero que sea épica. Beatriz guardó silencio por... ¿Qué tienes en mente? Valentina le explicó su plan. Necesitaba fotógrafos discretos en el aeropuerto, contacto con los medios de comunicación y, lo más importante, acceso a la zona de seguridad del aeropuerto donde pudiera confrontarlo. Vale, esto podría volverse muy público. ¿Estás preparada para eso? Vea, él me ha mentido durante meses, tal vez años. Ha gastado nuestro dinero en otra mujer. Ha convertido nuestro matrimonio en una farsa. Si quiere jugar en público con su amante, que pague las consecuencias en público. Está bien. Dame unas horas. Conozco a alguien que trabaja en relaciones públicas del aeropuerto y a varios fotógrafos freelance que nos deben favores. Mientras esperaba noticias de Beat, Valentina siguió su ruta. Fue al gimnasio, al supermercado, incluso se arregló las uñas. Quería que todo pareciera un día completamente normal. A las 3 de la tarde, Beatriz la llamó. Todo listo. Mis contactos estarán en posición a las 5. El vuelo de Diana sale a las 7. Así que calculamos que estarán ahí alrededor de las 5:30 para el check-in y despedida. Perfecto. ¿Y lo otro que te pedí? También. Tengo a 3 reporteros de diferentes medios listos para cubrir la historia. Solo necesitan una llamada mía para activarse. Valentina se miró al espejo. Se había puesto su mejor vestido, un Diane von Furstenberg azul marino, que Alejandro le había regalado en su aniversario. Sus joyas más elegantes, maquillaje perfecto, cabello impecable. Si iba a confrontar a su marido infiel, lo haría viéndose espectacular. ¿Estás segura de esto, Vale? Le preguntó Beatriz una última vez. Completamente. Él eligió mentirme y humillarme. Ahora va a descubrir qué se siente. A las 4:30, Valentina tomó su auto y se dirigió al aeropuerto. En el camino, le envió un mensaje a Alejandro. Mi amor, se me ocurrió una idea romántica. Te alcanzo en el aeropuerto para despedir juntos a tu socia. Quiero conocerla antes de que se vaya. Sorpresa. La respuesta de Alejandro llegó inmediatamente. ¿Qué? No es necesario.
Ella ya se fue. Valentina sonrió mientras escribía de vuelta. Qué raro. Su vuelo sale a las 7 p.m. según la página de la aerolínea. Ya voy en camino. Nos vemos en la Terminal 1. No hubo más respuestas de Alejandro. El tráfico hacia el aeropuerto nunca le había parecido tan lento. Valentina tamborileaba los dedos en el volante, ansiosa por llegar. En unas horas, su vida cambiaría para siempre. Pero por primera vez en meses, se sentía en control. Alejandro había elegido el aeropuerto para sus mentiras y traiciones. Era justo que también fuera el lugar de su caída. Valentina llegó al aeropuerto a las 5:15. Beatriz la esperaba en la entrada de la Terminal 1, acompañada de un hombre con una cámara discreta colgada del cuello. Este es Javier, le presentó Beatriz. Él y 2 colegas más van a documentar todo. También tengo a Mónica de TV Azteca y a Luis del Universal listos para cubrir la historia. Valentina asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Los vieron llegar. Sí, hace unos 10 minutos. Están en la zona de primera clase de American Airlines. Él se ve nervioso, revisando constantemente el teléfono. Ella parece relajada, tomando café. Valentina respiró profundo. Perfecto, vamos. Caminaron hacia la zona de check-in, donde Beatriz había conseguido acceso gracias a sus contactos. A lo lejos, Valentina pudo ver a Alejandro paseándose nerviosamente mientras Diana revisaba sus documentos en el mostrador de primera clase. ¿Cómo quieres hacerlo?, preguntó Beatriz. Simple, voy a caminar hacia ellos como la esposa amorosa que soy, y voy a saludar a la socia de mi marido. Valentina se dirigió hacia ellos con pasos firmes. Alejandro la vio venir, y su cara se puso pálida. Le dijo algo rápidamente a Diana, quien volteó confundida. «Alejandro, mi amor», gritó Valentina lo suficientemente alto para que varias personas... «Aquí estoy, como te dije». Alejandro se acercó rápida, tratando de interceptar. «Valentina, ¿qué haces aquí? Te dije que no era necesario, pero quiero conocer a Diana», respondió Valentina con una sonrisa perfecta, elevándola. Después de todo, han pasado tanto tiempo juntos trabajando. Diana se acercó, claramente incómoda. Era aún más hermosa de cerca, y Valentina pudo ver por qué Alejandro había caído en sus redes. «Hola», dijo Diana con un inglés marcado. «Tú debes ser Valentina Morales de Castillo», se presentó Valentina, extendiendo la mano. «La esposa de Alejandro. Mucho gusto conocerte, final». El énfasis en la palabra esposa fue como un balde de agua fría. Diana miró a Alejandro con confusión y algo de pánico. «Es un placer conocerte», respondió Diana nerviosamente. «Alejandro me ha hablado mucho del trabajo». «Qué curioso», exclamó Valentina manteniendo su sonrisa mientras más gente comenzaba a prestar atención. «Porque a mí me ha hablado muy poco de ti. De hecho, no sabía que sus juntas de trabajo incluían cenas románticas en el Pujol, noches en el Hotel Downtown y compras de joyería de diamantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parecía un venado ante los faros de un auto. «Valentina, por favor», murmuró él. «Por favor». «¿Qué, mi amor?», respondió ella, su voz subiendo de volumen. «Por favor, no mencione que mi marido ha estado gastando nuestro dinero en su amante. Por favor, no hable del collar de diamantes que le compraste la semana pasada mientras a mí me dijiste que teníamos problemas de flujo de efectivo». La gente alrededor comenzó a sacar sus teléfonos. Diana retrocedió, claramente queriendo desaparecer. «I didn't know he was married», le dijo Diana a Valentina en inglés. «Habla en español», le gritó Valentina. «Estamos en México y estás destruyendo un matrimonio mexicano». «No sabía que estaba casado», repitió Diana en un español quebrado. Valentina se rió con amargura. «¿En serio? ¿No sabías que estaba casado el hombre que te llevó a nuestros restaurantes favoritos, que te paseó por los lugares donde fuimos de luna de miel, que te compró regalos con la tarjeta de crédito que compartimos?» Alejandro finalmente reaccionó. «Valentina, esto no es el lugar. Este es el lugar», lo interrumpió ella. «Aquí fue donde los vi ayer. Aquí fue donde decidiste humillarme besando a tu amante en público. Si no te da pena engañarme aquí, tampoco te debería dar pena que te confronte aquí». Un pequeño círculo se había formado alrededor de ella. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos. Beatriz hizo una señal discreta, y Valentina supo que los reporteros profesionales también estaban capturando. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó Valentina, dirigiéndose directamente a otra mujer. «No es solo que te hayas acostado con mi marido, es que lo hayas hecho sabiendo perfectamente que tenía una esposa en casa esperándolo». «I'm sorry», murmuró, con lágrimas en los ojos. «I really didn't know». «¡Mentirosa!», gritó Valentina. «Tienes fotos en Instagram usando el collar que él te compró. Fotos en restaurantes con vista a nuestras fotos de aniversario en las mismas mesas. Por favor, no me insultes con más mentiras». Diana comenzó a llorar abiertamente. Alejandro trataba de calmar la situación, pero era demasiado tarde. La humillación pública que él había causado con sus mentiras ahora se volvía contra él. «Valentina, por favor, podemos hablar esto en casa», suplicó Alejandro. «¿En casa?», respondió ella. «¿En la casa que compramos juntos con dinero que gastaste en tu aventura?».
No, Alejandro, aquí empezó esta farsa. Y aquí va a terminar. Sacó una carpeta que había estado cargando y comenzó a esparcir papeles, estados de cuenta, fotos impresas de Instagram, recibos de hoteles y restaurantes. Para todos los que están grabando, gritó Valentín. Este es Alejandro Castillo, dueño de Castillo Imports, y Diana Thompson de Miami. Llevaban meses de aventura mientras él me mentía sobre viajes de negocio. La multitud creció. Algunos aplaudían, otros grababan con más intensidad. El escándalo era épico. Diana tomó su maleta y corrió hacia la zona de seguridad, claramente desesperada por escapar. Alejandro se quedó parado, completamente expuesto y humillado. Esto no ha terminado, Alejandro, le dijo Valentina en voz baja, solo para él. Esto apenas comienza. Y con esa amenaza, Valentina se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a su marido infiel parado en medio del aeropuerto más concurrido de México, rodeado de teléfonos que grababan y una reputación destrozada. La venganza había comenzado oficialmente. Para cuando Valentina llegó a su casa esa noche, los videos de la confrontación en el aeropuerto ya habían comenzado a circular en redes sociales. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos y notificaciones de Instagram y Twitter. Beatriz llegó una hora después con pizza y vino. Amiga, eres oficialmente viral, le dijo mientras le mostraba su teléfono. El hashtag #AeropuertoRevenge ya tiene más de 50,000 menciones. Valentina revisó las redes sociales con una mezcla de fascinación y horror. Los videos mostraban diferentes ángulos de la confrontación, y los comentarios iban desde apoyo total hasta críticas por haber hecho el escándalo en público. Mira este, le dijo Beatriz, mostrándole un TikTok que ya tenía 2 millones de visualizaciones. La chava que lo subió escribió: cuando tu esposo lleva a su amante al aeropuerto, pero tú ya sabías. Algunos comentarios la llamaban reina e ícono. Otros decían que había sido muy dramática, pero la mayoría apoyaba su decisión de confrontar públicamente a los infieles. Su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Vas a contestar?, preguntó Beatriz. Por supuesto, respondió Valentina, poniendo la llamada en altavoz. Valentina, tenemos que hablar, comenzó Alejandro. Su voz sonaba agotada. Hablar tuvimos que haber hecho hace meses, cuando decidiste engañarme, respondió ella fríamente. Lo que hiciste hoy fue demasiado. Mi reputación, mi negocio. ¿Tu reputación?, se rió Valentín. ¿Tu negocio? ¿Y qué hay de nuestro matrimonio, Alejandro? ¿Qué hay de los 5 años que me mentiste? Fueron solo 6 meses con Diana, y tú lo convertiste en un circo mediático. Solo 6 meses, repitió Valentín, como si eso lo hiciera mejor. ¿Sabes qué? Ni siquiera te voy a preguntar si hubo otras antes de Diana. Hubo silencio del otro lado. Dios mío, murmuró Valentina. Sí hubo otras. Valentina. Yo. No me hables. Nos vemos mañana para hablar de la separación. Y Alejandro, esto apenas está empezando. Colgó antes de que él pudiera responder. Beatriz la abrazó. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondió Valentín. Y era cierto. Por primera vez en meses, se sentía libre, sin la carga de vivir una... Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número que no reconocía. Bueno, señora Valentina Morán, habla Patricia Vázquez del programa Ventaneando. Queríamos invitarla mañana para platicar sobre lo que pasó en el aeropuerto. Valentina miró a Beatriz, quien le hizo gestos de que dijera que sí. Me da mucho gusto, Patricia. Claro que sí. En las siguientes 2 horas recibió llamadas de Televisa, TV Azteca y hasta de un programa de radio muy popular. Todos querían su versión de la historia. Vale, te vas a volver famosa, le dijo Beatriz mientras comían pizza y revisaban más videos. No quiero ser famosa, respondió Valentín. Solo quiero justicia, y que Alejandro pague por todo lo que me hizo. ¿Y qué sigue en tu plan, maestro? Valentina sonrió misteriosamente. Mañana vamos a ver a mi abogado. Y después, bueno, digamos que Alejandro no sabe con quién se metió. Esa noche, mientras revisaba los cientos de mensajes de apoyo que había recibido de mujeres que habían pasado por situaciones similares, Valentina se dio cuenta de que su venganza había tocado una fibra sensible. No era solo sobre ella, era sobre todas las mujeres que habían sido mentidas, humilladas por hombres que creían que podían salirse con la suya. Pero lo que más la motivaba era un mensaje privado que había recibido en Instagram de una cuenta que reconoció inmediatamente: Diana Thompson May. El mensaje decía: Valentina, necesitamos hablar. Hay cosas sobre Alejandro que no sabes, cosas mucho peores del... Valentina miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Te escucho. La respuesta de Diana llegó inmediatamente. No puedo escribirlo aquí. ¿Podemos hablar mañana? Hay más mujeres, Valentina. Y hay dinero desaparecido de su empresa. Mucho dinero. Valentina sintió cómo se le aceleraba el corazón. Si Diana tenía razón,
La infidelidad era solo la punta del iceberg. Alejandro no solo había traicionado su matrimonio, aparentemente había estado llevando una doble vida completamente diferente. Mañana a las 3 p.m., Café Punta del Cielo en Polanco, escribió Valentina. Ahí estaré, respondió Diana. Valentina cerró el teléfono y se recostó en su cama. Mañana no solo sería sobre divorcios y entrevistas en televisión. Mañana descubriría qué tan profundo llegaba realmente el engaño de Alejandro. Y si Diana tenía razón sobre el dinero desaparecido, la venganza de Valentina estaba a punto de volverse mucho más seria de lo que había planeado. La mañana siguiente, llegó con una lluvia torrencial que parecía reflejar el caos en la vida de Valentina. Se despertó con cientos de notificaciones más en su teléfono, y la incómoda realización de que su vida privada se había vuelto entretenimiento público. Alejandro no había vuelto a casa esa noche. Después de ducharse y desayunar, Valentina se dirigió al despacho del licenciado Ramírez, el abogado familiar que había recomendado Beatriz. Necesitaba entender sus opciones legales antes de su encuentro con Diana. Señora Morales, la saludó el abogado, un hombre de unos 50 años con aspecto serio. Vi las noticias. Una situación muy complicada. Licenciado, necesito saber exactamente dónde estoy parada legalmente. Quiero el divorcio, pero también quiero que Alejandro pague por todo lo que me ha hecho. El abogado revisó los documentos que Valentina había traído. Actas de matrimonio, estados de cuenta, evidencias de los gastos de Alejandro con... Bueno, en cuanto al divorcio, tiene causa justificada por adulterio. Eso es claro. En cuanto a los bienes, ustedes están casados bajo sociedad conyugal, así que la mitad de todo le pertenece. ¿Y qué hay de los gastos que hizo con su amante? Eso es más complicado. Técnicamente, él usó dinero de la sociedad conyugal para gastos personales no autorizados. Podríamos argumentar que debe compensarla por esas cantidades. Valentina asintió. ¿Y si hubiera algo más? ¿Algo relacionado con malversación de fondos en su empresa? El abogado levantó las cejas. Eso sería un asunto penal, no civil. ¿Tiene razones para sospechar algo así? Posiblemente. Sabré más esta tarde. Señora Morales, si hay evidencia de actividades ilegales, mi consejo es que contacte a las autoridades correspondientes. No trate de manejarlo por su cuenta. Valentina salió del despacho con la mente más clara sobre sus opciones. El divorcio sería relativamente sencillo, pero si Diana tenía razón sobre el dinero desaparecido, las cosas se iban a complicar mucho. A las 3 en punto, llegó al Café Punta del Cielo en Polanco. Diana ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, con lentes de sol y una gorra que no lograban ocultar completamente su nerviosismo. Gracias por venir, le dijo Diana cuando Valentina se sentó frente a ella. Habla, respondió Valentina directamente. ¿Qué es lo que no sé sobre mi marido? Diana respiró profundo. Primero, quiero que sepas que realmente no sabía que estaba casado cuando empezamos. Él me dijo que estaba separándose, que los papeles del divorcio estaban en proceso. Valentina la miró con escepticismo. Sé que suena típico, pero tengo pruebas de que me mintió sobre muchas cosas. No solo sobre ti. Diana sacó su tablet y la puso en la mesa. Alejandro me dijo que era dueño único de su empresa de importaciones, que tenía contratos exclusivos con proveedores asiáticos y que estaba expandiéndose a Estados Unidos. ¿Y no es cierto? Parcialmente. Sí tiene la empresa, pero tiene 3 socios que él nunca mencionó. Y los contratos que me mostró, algunos son falsificados. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes eso? Porque yo realmente soy CEO de una empresa de importaciones en Miami. Cuando me mostró algunos documentos para impresionarme, reconocí que los sellos de algunas empresas asiáticas eran falsos. Los conozco porque trabajo con esos mismos proveedores. Diana deslizó la tablet hacia Valentina. Pero eso no es lo peor. Mira esto. En la pantalla había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Alejandro y alguien llamado Chen Liu. ¿Quién es Chen Liu?, preguntó Valentina. Un contacto que Alejandro tiene en China. Pero fíjate en las fechas de estos mensajes y compáralas con los estados de cuenta que tienes. Valentina revisó los mensajes. Hablaban de mercancía especial, pagos en efectivo y sin documentos oficiales. Las fechas coincidían exactamente con retiros grandes de efectivo que Valentina había notado en los estados de cuenta, pero que Alejandro siempre había justificado como gastos operativos. ¿Crees que está importando algo ilegal?, preguntó Valentina. No lo sé con certeza, pero los números no cuadran. Según lo que me dijo, su empresa factura alrededor de 2 millones de pesos al mes. Pero los gastos que vi, los hoteles, los restaurantes, los regalos para mí, los viajes, eso requiere mucho más dinero del que debería estar generando. Valentina sintió un escalofrío. ¿Hay más mujeres? Diana bajó la mirada. Sí, al menos otras 2 que yo sepa. Una en Guadalajara y otra en Monterrey. Todas socias potenciales de diferentes países, murmuró Valentina. ¿Cómo te enteraste? Por accidente. Un día usé su laptop para revisar mis emails y tenía varias conversaciones abiertas en WhatsApp. Vi mensajes con Camila y Akira, los mismos mensajes románticos que me enviaba a mí.
solo que con nombres diferentes. Valentina se quedó en silencio, procesando toda la información. Su marido no solo era un infiel, aparentemente era un mentiroso compulsivo y posiblemente un criminal. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, preguntó Valentina. ¿Por qué me ayuda? Diana la miró directamente a los ojos. Porque después de lo que pasó ayer en el aeropuerto, me di cuenta de que yo también soy una víctima. Él me usó, me mintió y me convirtió en cómplice de destruir un matrimonio sin que yo lo supiera. ¿Y qué propones que hagamos? Tengo una idea, dijo Diana, inclinándose hacia adelante. Pero va a requerir que trabajemos juntas. ¿Trabajar juntas?, repitió Valentina, sin poder ocultar su sorpresa. Hace 24 horas eras la mujer que estaba destruyendo mi matrimonio, y hace 24 horas yo creía que estaba enamorada de un hombre soltero exitoso, respondió Diana. Ambas fuimos engañadas por el mismo hombre, ¿vale? La diferencia es que a ti te robó 5 años de tu vida, a mí solo me robó 6 meses y mi dignidad. Valentina estudió el rostro de Diana. Por primera vez desde que la había visto en el aeropuerto, no sentía el impulso de abofetearla. En cambio, veía a otra mujer que había sido manipulada por Alejandro. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Valentina. Diana sacó una carpeta de su bolsa. He estado recopilando información sobre Alejandro durante las últimas semanas. Al principio era porque quería sorprenderlo con un regalo relacionado con su negocio. Pero cuando empecé a investigar, encontré muchas inconsistencias. Abrió la carpeta y mostró documentos impresos. Mira, aquí tienes los registros oficiales de su empresa en el SAT. Según esto, Castillo Imports tiene 3 socios. Alejandro con 40%, Miguel Castillo, supongo que es su hermano, con 30%, y una tal Luz María Vázquez con 30%. Nunca he oído hablar de Luz María Vázquez, dijo Valentín. Y Miguel es su primo, no su hermano. Alejandro siempre me dijo que él era el dueño. Exactamente. Ahora mira esto, continuó Diana, mostrando otro documento. Esta es una transferencia bancaria de 800,000 pesos de la cuenta de la empresa a una cuenta personal de Alejandro, fechada la semana pasada. Valentina revisó el documento. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que tengo contactos en el sector financiero en Miami, que me ayudaron a rastrear algunas transacciones internacionales. ¿Qué propones exactamente? Diana se inclinó hacia adelante. Propongo que expongamos todo, no solo la infidelidad, sino también las irregularidades financieras. Pero necesito tu ayuda, porque tú tienes acceso a información que yo no tengo. ¿Cómo qué? Como los estados de cuenta completos de sus tarjetas personales y empresariales, como acceso a su oficina y sus documentos, como información sobre sus rutinas y contactos. Valentina consideró la propuesta. ¿Y qué ganas tú con esto? Ya te vas de vuelta a Miami. Mi reputación, respondió Diana. Ayer salí como la otra mujer en videos que han visto millones de personas. Mi negocio se puede ver afectado si la gente piensa que soy una buscafortunas que se mete con hombres casados. Necesito limpiar mi nombre demostrando que yo también fui engañado. Tenía sentido. Valentina revisó nuevamente los documentos que Diana. ¿Qué hay de las otras mujeres que mencionaste? Camila. Ahí es donde necesito tu ayuda. Creo que deberíamos contactarlas. Si Alejandro las está engañando como nos engañó a nosotras, merecen saber. Valentina sintió una extraña sensación de... ¿Tienes sus números? Diana sonrió por primera vez desde que habían comenzado a... Tengo algo mejor. Tengo sus direcciones completas y su información de redes sociales. Alejandro guardó todo en una carpeta en su laptop llamada Contactos Especial. ¡Qué descuida!, murmuró Valentina. Los hombres como Alejandro se vuelven a... Creen que son tan inteligentes que nunca los van a descubrir. Valentina tomó una decisión. Está bien, trabajemos juntas. ¿Cuál es el plan completo? Diana sacó su teléfono. Primero, contactamos a Camila y a Kira. Les contamos toda la verdad sobre Alejandro. Si están dispuestas a ayudar, tendremos un caso mucho más sólido. ¿Y después? Recopilamos toda la evidencia que podamos sobre las irregularidades financieras y se la presentamos a las autoridades. Si Alejandro está lavando dinero o evadiendo impuestos, eso es mucho más serio que una infidelidad. ¿Y la venganza pública? Diana sonrió con malicia. Esa viene al final. Cuando tengamos toda la información, organizamos una conferencia de prensa, todas juntas, contando nuestras historias y presentando la evidencia de sus crímenes financieros. Valentina extendió su mano. Trato. Diana la estrechó. Trato. Pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? Alejandro no sabe que tengo toda esta información. Él cree que me fui ayer asustada y humillada a Miami. Ni siquiera sabe que cancelé mi vuelo. ¿Cancelaste tu vuelo? Sí. En cuanto vi los videos de ayer y me di cuenta de cómo se veía todo, supe que tenía... Estoy quedándome en el Marriott en Polanco hasta que terminemos con esto. Valentina se quedó pensando. Alejandro va a tratar de contactarte. Querrá saber si vas a decir algo más sobre... Perfecto, respondí. Eso nos da la oportunidad perfecta para tenderle una trampa. ¿Qué tipo de trampa? El tipo de trampa que va a hacer que confiese todo lo que ha estado escondiendo. Valentina sintió una oleada de emoción.
La venganza que había planeado era pequeña comparada con lo que ahora era posible. Alejandro no solo iba a pagar por años de manipulación y posibles crímenes. Tengo una pregunta, le dijo Valentín. ¿Realmente creías que él se iba a divorciar para estar contigo? Diana bajó la mirada. Honestamente, sí. Me había enamorado. Pensé que había encontrado al hombre de mí. Yo pensé que ya lo había encontrado hace 5 años, respondió Valentín. Parece que ambas nos equivocamos, pero ahora vamos a asegurarnos de que él pague por todos sus errores. Esa noche, Valentina y Diana se reunieron en la suite de hotel de Diana para planear el siguiente paso de su venganza colaborativa. Habían decidido que Diana haría el primer contacto con Camila y Akira, mientras Valentina se encargaría de obtener más evidencia financiera. Veamos qué sabemos de Camila, dijo Diana, abriendo su laptop. Según los mensajes de Alejandro, ella vive en Guadalajara y supuestamente maneja importaciones de productos español. En la pantalla aparecía el perfil de Instagram de Camila Ruiz, una mujer morena y elegante de unos 28 años, con fotos en restaurantes caros de Guadalajara y viajes a España. Mira las fechas de estas fotos, señaló Valentín. Esta es del Hotel Villa Premier en Puerto Vallarta, exactamente el mismo fin de semana que Alejandro me dijo que tenía una convención de importadores en Guadalajara. Y esta otra es del restaurante Alcalde, donde según los estados de cuenta, él cenó hace 3 semanas, agregó Diana. Decidieron que Diana le enviaría un mensaje directo a Camila desde una cuenta falsa, haciéndose pasar por una periodista que estaba investigando empresas de importación fraudulentas en México. ¿Y qué hay de Akira?, preguntó Valentín. El perfil de Akira Sato mostraba a una mujer asiática joven y sofisticada. Según sus fotos, vivía en Monterrey y manejaba importaciones de productos japoneses. Esto es un patrón, observó Valentín. Todas somos empresarias, todas manejamos importaciones, todas somos de diferentes ciudades o países. Alejandro tiene un tipo muy específico, concordó Diana. Mujeres independientes y exitosas que no van a hacer muchas preguntas sobre sus horarios irregulares. El teléfono de Valentina sonó. Era Alejandro. Perfecto, dijo Diana. Contéstale, pero ponlo en altavoz. Bueno, contestó Valentina. Valentina, necesitamos hablar. Lo que pasó ayer fue un malentendido. ¿Un malentendido?, repitió Valentín, haciendo gestos a Diana para que grabara la conversación. ¿Engañarme durante meses es un malentendido? No fue durante meses, te lo juro, y ya terminó con... Ni siquiera sé dónde está. Diana sonrió sarcásticamente y siguió grabando. Alejandro, ya no me interesa hablar contigo. Habla con mi abogado. Por favor, Valentín, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, viajar, lo que tú quieras. ¿Con qué dinero, Alejandro? ¿Con el dinero que gastaste en tus otras mujeres? Hubo un silencio. ¿Qué otras mujeres? No me hagas esa pregunta. Los dos sabemos la respuesta. Valentina, yo solo. Diana fue un error. Un momento de debilidad. Pero tú eres mi esposa. Eres la mujer de mi vida. ¿Y qué hay de Camila? ¿Y de Akira? ¿También fueron momentos de debilidad? Esta vez el silencio fue más largo. No sé de qué hablas, mintió Alejandro. Por supuesto que no, respondió Valentín. Igual que no sabías que Diana iba a contar todo sobre tus negocios turbios. ¿Qué negocios turbios? Valentina, no sé qué te dijo Diana, pero me dijo lo suficiente. Nos vemos en el juzgado, Alejandro. Colgó antes de que él pudiera responder. Excelente, dijo Diana. Ahora está nervioso. Va a tratar de contactar a Camila y a Akira para asegurarse de que no hablen. ¿Y eso nos ayuda cómo? Porque cuando las contacte, ellas ya van a saber la verdad. Ya les envié mensajes a ambas explicando toda la situación. Valentina revisó su teléfono. Tenía varios mensajes de números desconocidos. Una de ellas ya me escribió, dijo, mostrándole el teléfono a Diana. El mensaje decía: Hola Valentina, soy Camila. Vi los videos del aeropuerto. Necesitamos hablar urgentemente. Perfecto. ¿Le contestas que nos vemos mañana? Antes de que Valentina pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de un número con código de Monterrey. Valentina, soy Akira Sato. Alejandro me mintió sobre todo. Tengo información que te va a interesar. Diana y Valentina se miraron. Esto va a ser mejor de lo que pensábamos, murmuró. ¿Qué propones? Videollamada grupal mañana a las 10 a.m. Las 4 juntas. Vamos a comparar nuestras historias y ver qué tan profundo llega el engaño de Alejandro. Valentina sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. En menos de 48 horas, había pasado de ser una esposa engañada a liderar lo que parecía ser una investigación sobre actividades potencialmente criminales. Diana, le dijo, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Si Alejandro realmente está involucrado en algo ilegal, esto se podría volver peligroso. Diana la miró con determinación. Valentina, ese hombre nos manipuló y nos usó a todas. Nos hizo cómplices sin saberlo de sus mentiras. Si no lo detenemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Tenía razón. Alejandro había jugado con demasiadas vidas durante demasiado tiempo. Era hora de que enfrentara las consecuencias. Está bien, dijo Valentín. Mañana conocemos a nuestras nuevas aliadas. Y después,
Alejandro Castillo va a descubrir qué pasa cuando subestimas a las mujeres equivocadas. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Valentina se sintió extrañamente en paz. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida. Y por primera vez desde el aeropuerto, sintió que la justicia era posible. Alejandro no tenía idea de lo que se le venía encima. La videollamada del día siguiente fue una revelación que ninguna de las 4 mujeres esperaba. Camila Ruiz apareció en pantalla desde su oficina en Guadalajara, vestida profesionalmente pero con ojeras que delataban una noche sin dormir. Gracias por contactarme, les dijo. Después de ver los videos del aeropuerto, supe que tenía que hablar. Akira Sato se conectó desde Monterrey, su oficina moderna con vista a la ciudad sirviendo de fondo. Alejandro me dijo que su esposa había muerto en un accidente de coche hace 2 años. Comenzó Akira con un ligero acento japonés. Dijo que estaba listo para volver a amar. A mí me dijo que se estaba divorciando, agregó Camila, que solo estaban esperando la firma de los papeles. A mí me dijo que era soltero y que nunca había estado casado, dijo Diana. Valentina se quedó en silencio, asimilando la magnitud de las mentiras de Alejandro. ¿Cuánto tiempo llevan con él?, preguntó Valentina. 8 meses, respondió Camila. 1 año, dijo Akira. Dios mío, murmuró Valentina. Akira, tú llevas más tiempo que cualquiera de nosotras. ¿Qué les prometió a cada uno?, preguntó Diana. Las respuestas fueron dolorosamente similares. A Camila le había prometido expandir su negocio a Europa. A Akira le había ofrecido contratos exclusivos con proveedores asiáticos. A Diana le había prometido convertirla en su socia en México. Todas somos empresarias independientes, observó Camila. ¿Creen que eso fue coincidencia? Para nada, respondió Diana. Creo que Alejandro busca mujeres específicas para sus estafas. ¿Estafas?, preguntó Akira. Diana compartió su pantalla y les mostró los documentos que había recopilado sobre las irregularidades financieras de Alejandro. Chicas, creo que nos usó para lavar dinero, dijo Diana. ¿Cómo?, preguntó Camila. Piénsenlo, todas manejamos empresas de importación legítimas. Todas hemos tenido transacciones con él. Todas hemos firmado papeles que pensábamos que eran contratos comerciales. Valentina sintió un escalofrío. Yo firmé varios documentos como su esposa. Poderes, avales bancarios. Yo firmé un contrato de distribución exclusiva que nunca se materializó, agregó Camila. Yo también, dijo Akira. Y transferí 150,000 pesos como garantía para unos productos que nunca llegaron. ¿Qué?, exclamó Valentina. ¿Le diste dinero? Sí, hace 3 meses. Dijo que era para asegurar un embarque de productos japoneses exclusivos. El dinero sería devuelto cuando llegara la mercancía. Akira, le dijo Diana, creo que te estafó. ¿Cuánto dinero han involucrado en sus supuestos negocios con él?, preguntó Valentina. Los números fueron alarmantes. Entre las 3, habían invertido más de 500,000 pesos en proyectos que nunca se materializaron. Esto ya no es solo infidelidad, dijo Valentina. Esto es fraude. Necesitamos ir a la policía, dijo Camila. Esperen, interrumpió Diana. Antes de ir a las autoridades, necesitamos más evidencia. Y necesitamos asegurarnos de que Alejandro no destruya los documentos que puedan incriminarlo. ¿Qué propones?, preguntó Akira. Una trampa. Vamos a hacer que Alejandro se incrimine solo. Valentina se inclinó hacia la cámara. ¿Cómo? Akira, Alejandro sabe que ya hablaste conmigo. No, de hecho, me ha estado llamando desde anoche, pero no he contestado. Perfecto. Camila, ¿a ti también te ha llamado? Sí, varias veces. Sus mensajes suenan desesperados. Diana sonrió. Aquí está el plan. Akira, le vas a decir que estás preocupada por los videos del aeropuerto y que quieres recuperar tu dinero. Camila, tú le vas a decir que estás considerando hablar con la prensa sobre su relación contigo. ¿Y yo?, preguntó Valentín. Tú vas a seguir presionándolo legalmente. Cuando se sienta acorralado por todas partes, va a hacer algo desesperado, y cuando lo haga, vamos a estar listas para grabarlo. ¿Crees que va a confesar?, preguntó Camila. Creo que va a tratar de comprar nuestro silencio, y cuando lo haga, tendremos evidencia de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valentina pensó en él. Era arriesgado, pero tenía sentido. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó. Hoy, respondió Diana. Mientras más tiempo le demos, más probable es que destruya evidencia o huya. ¿Y si se pone violento?, preguntó Akira. Por eso vamos a hacer todo en lugares públicos y con testigos, respondió Diana. Y vamos a grabar todo. Está bien, dijo Valentín, pero necesitamos coordinarnos perfectamente. Si alguna de nosotras comete un error, Alejandro se va a dar cuenta de que es una trampa. Propongo que nos mantengamos en contacto constante a través de WhatsApp, dijo Camila, y que cada una documente todo lo que pase. Perfecto, concordó Diana. Chicas, en unas horas Alejandro Castillo va a descubrir que subestimó completamente a las mujeres equivocadas. Después de terminar la llamada, Valentina se quedó sentada en silencio. En menos de 3 días, había pasado de ser una esposa engañada
hacer parte de lo que parecía ser una operación de inteligencia pero por primera vez en años, se sentía poderosa. Alejandro había jugado con sus vidas, había abusado de su confianza, y había convertido sus emociones en herramientas para su beneficio personal y financiero. Era hora de que el cazador se convirtiera en la presa. A las 3 de la tarde, el plan entró en acción. Valentina estaba en un café cerca de la oficina de Alejandro, con su laptop abierta y auriculares puestos, fingiendo trabajar mientras monitoreaba el chat grupal que había creado con Camila, Akira y Di. Camila escribió el primer mensaje. Listo, acabo de llamar a Alejandro. Le dije que estoy preocupada por los videos y que necesitamos hablar. Quedamos de vernos en 1 hora en el Hotel Presidente. Akira respondió minutos después. Yo también hice mi llamada. Le dije que vi las noticias y que quiero mi dinero de vuelta inmediatamente. Se escuchaba muy nervioso. Insistió en que nos viéramos en persona para explicarme la situación. Nos vemos en el Starbucks de Plaza Valle a las 6 p.m. Diana añadió. Perfecto. Yo le escribí que estoy de vuelta en Miami, pero que he estado recibiendo llamadas de periodistas mexicanos. Le dije que necesito saber qué decirles para proteger su reputación. Está desesperado por hablar conmigo. Videollamada a las 7 p.m. Valentina respiró profundo y escribió. Mi turno. Voy a ir a su oficina ahora para recoger algunos documentos. Según el plan, voy a hacer que se ponga más nervioso, mencionando que he estado hablando con ciertas personas sobre nuestras finanzas. El edificio de oficinas de Alejandro estaba en Santa Fe, un complejo moderno de cristal y acero que siempre había impresionado a Valentina. Ahora le parecía frío y pretencioso. La secretaria la reconoció inmediatamente. Señora Valentina, qué gusto verla. El señor Alejandro está en una llamada, pero no hay problema, Lupita. Solo vengo por unos documentos. Voy a pasar a su oficina. Valentina caminó hacia la oficina de Alejandro con paso firme. A través del vidrio, lo vio paseándose nerviosamente mientras hablaba por teléfono. Cuando la vio, casi se le cae el aparato. Te llamo después, le dijo a quien estuviera del otro lado, y colgó. Valentina, ¿qué haces aquí? Vengo por los documentos de la casa y del seguro de vida. Mi abogado los necesita para el divorcio. Alejandro se puso pálido. ¿Divorcio? Valentina, podemos resolver esto. Alejandro, ya no hay nada que resolver. He estado revisando nuestras finanzas con mi abogado. Bueno, digamos que hay varias irregularidades que necesitamos aclarar. ¿Qué tipo de irregularidad? Valentina fingió revisar su transferencias extrañas, gastos no justificados, contratos que no aparecen en los registros oficiales. Mi abogado sugiere que contacte a Hacienda para una auditoría completa. Alejandro se acercó a ella. Valentina, por favor, no involucres a Hacienda. Puedo explicarte todo. ¿Explicarme qué, Alejandro? ¿Cómo gastaste 300,000 pesos en hoteles con tus amantes? ¿O cómo transferiste dinero de la empresa a cuentas personales sin autorización de tu socio? ¿Cómo sabes de mi socio? Valentina sonrió fríamente. Sé muchas cosas, Alejandro, incluyendo los nombres de Camila y Akira. Alejandro se tambaleó y tuvo que apoyarse en su escritorio. No sé de qué hablas. Por supuesto que no. Igual que no sabías que Diana había cancelado su vuelo y se había quedado en México para hablar conmigo. ¿Qué? Oh, ¿no sabías? Diana y yo hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre ti, sobre tus negocios, sobre las otras mujeres. Alejandro se sentó pesadamente en su silla. Valentina, todo lo que piensas que sabes. No pienso nada, Alejandro. Sé todo, y no soy la única. Valentina se dirigió hacia los archiveros y comenzó a buscar los documentos que necesitaba. Mientras lo hacía, pudo escuchar a Alejandro respirar agitadamente detrás de ella. ¿Qué quieres?, le preguntó finalmente. Quiero la verdad, toda la verdad. Sobre las mujeres, sobre el dinero, sobre todo. Y si te digo la verdad, ¿qué? Entonces tal vez, solo tal vez, considere no presentar cargos penales. ¿Cargos penales? Valentina se volteó hacia él. Alejandro, usar dinero de una sociedad conyugal para gastos personales no autorizados es un delito. Estafar a mujeres con contratos falsos es un delito. Evadir impuestos es un delito. ¿Necesito seguir? Alejandro se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente habló. Las mujeres fueron un error, pero no estafé a nadie. ¿Y el dinero que recibiste de Akira? ¿Cómo sabes de Akira? Ya te dije, sé todo. Ahora responde la pregunta. Iba a devolverle su dinero cuando llegara la mercancía. ¿Qué mercancía, Alejandro? ¿La mercancía que nunca ordenaste porque el contrato era falso? Alejandro se puso de pie bruscamente. Valentina, esto se está saliendo de control. Necesitamos hablar con calma, sin abogados, sin amenazas. El tiempo para hablar con calma se acabó hace meses, cuando decidiste convertir nuestro matrimonio en una mentira. Valentina terminó de recoger los documentos que necesitaba y se dirigió hacia la puerta. Espera, le gritó Alejandro. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Valentina se volteó desde la puerta. Puedes empezar diciéndoles la verdad a Camila y Akira cuando hables con ellas hoy. ¿Qué? Ah, ¿no te dije? Ellas también quieren hablar contigo.
Imagínate qué coincidencia. Con esa bomba, Valentina salió de la oficina, dejando a Alejandro completamente destrozado. En el chat grupal escribió: misión cumplida. Está en pánico total. Sabe que sabemos todo. Ahora es su turno, chicas. Que comience el espectáculo. La trampa estaba funcionando perfectamente. Las siguientes horas fueron una sinfonía coordinada de presión psicológica. Cada una de las mujeres ejecutó su parte del plan con precisión militar, manteniendo a Alejandro en un estado constante de pánico y desesperación. Camila fue la primera en reportar desde el Hotel Presidente Intercontinental. Está hecho, escribió en el chat group. Alejandro llegó sudando y temblando. Le dije que varios periodistas me habían contactado preguntando sobre nuestra relación comercial y que necesitaba saber qué decirles. Se puso pálido como papel. Empezó a inventar excusas sobre por qué no habíamos formalizado ningún contrato. Pero cuando mencioné que tenía fotos de nosotros juntos en lugares comprometedores, se quebró. Me ofreció devolverme el dinero que nunca le di, más intereses, si prometía no hablar con la prensa. Todo grabado. Una hora después, Akira reportó desde Monterrey. Misión exitosa. Alejandro se conectó a la videollamada desde lo que parecía su carro, claramente desesperado. Le dije que había visto los videos del aeropuerto y que estaba preocupada de que hubiera más escándalos que afectaran mi reputación. Cuando mencioné que quería recuperar mi inversión inmediatamente, empezó a balbucear sobre problemas temporales de flujo de efectivo. Le dije que tenía todos los documentos que él me había dado y que mi abogado los estaba revisando. Se puso histérico y me ofreció pagarme el doble de lo que invertí si esperaba una semana, y no hablaba con nadie más. Grabé todo. Finalmente, fue el turno de Diana. Su encuentro virtual con Alejandro fue el más revelador de todos. Alejandro, necesitas tranquilizarte, le dijo Diana cuando él apareció en pantalla, claramente agitado y desesperado. Estás actuando como si fueras culpable de... Diana, gracias a Dios que me llamaste. Todo esto es un malentendido gigantesco. Valentina está enloquecida. Está tratando de destruir. ¿Destruirte por qué, Alejandro? Si solo tuviste un romance conmigo, ¿por qué estarías tan nervioso? ¿Por qué? Porque ella está diciendo mentiras sobre mi negocio, sobre otras mujeres. Está tratando de involucrar a Hacienda. Diana fingió sorpresa. ¿Otras mujeres? ¿Qué otras mujeres? Alejandro se dio cuenta de su error inmediatamente. No hay otras mujeres. Solo tú. Solo fue contigo. Alejandro, me estás mintiendo. Si me mientes sobre esto, ¿cómo puedo confiar en que me dijiste la verdad sobre estar divorciándote? Sí me estoy divorciando. Los papeles están. ¿Dónde están los papeles, Alejandro? Porque hablé con Valentín y ella dice que nunca se han separado. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro se cubrió la cara con las manos. Diana, es complicado. No, Alejandro, es simple. Me mentiste sobre estar casado. ¿En qué más me mentiste? En nada más. Todo lo que te dije sobre mi negocio es verdad. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Camila Ruiz de Guadalajara y Akira Sato de Monterrey me han contactado diciendo que también tenían relaciones comerciales contigo? La cara de Alejandro se descompuso completamente. ¿Cómo? ¿Cómo sabes de ellas? Alejandro, ¿realmente pensaste que podías manejar 4 mujeres diferentes sin que alguna vez nos encontráramos? Diana, por favor. Puedo explicártelo todo. Entonces explícamelo. Explícame por qué le dijiste a Akira que tu esposa había muerto. Explícame por qué le prometiste a Camila contratos que nunca existieron. Explícame por qué me mentiste a mí sobre estar soltero. Alejandro quebró completamente. Porque me enamoré de todas usted, de manera diferente, pero real. Valentina y yo. Nuestro matrimonio estaba muerto desde hace años. Ustedes me hacían sentir vivo otra vez. ¿Y el dinero, Alejandro? ¿También estás enamorado del dinero que les robaste? No robé nada. Todo el dinero que recibí fue para inversiones reales. ¿Qué inversiones? Muéstramelas. Están en proceso. Las mercancías están en camino. Alejandro, soy CEO de una empresa de importaciones. Sé cómo funcionan estos procesos. Sé cuando alguien me está mintiendo sobre contratos y proveedores. Y tú me has estado mintiendo desde el primer día. El hombre que apareció en la pantalla ya no era el Alejandro seguro y manipulador que había seducido a 4 mujeres diferentes. Era un hombre roto, desesperado y atrapado en sus propias mentiras. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que les digas la verdad a todas, a Valentín, a Camila, a Akira y a mí, la verdad completa. ¿Y si lo hago? Entonces tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de resolver esto sin destruir completamente tu vida. Está bien, murmuró Alejandro. Está bien, organicemos una reunión, todas juntas, les diré todo. Perfecto, respondió Diana. Mañana a las 6 p.m., en tu oficina. Y Alejandro, si tratas de huir o de destruir evidencia, te garantizo que esto se va a volver mucho peor para ti. Cuando Diana terminó la llamada, inmediatamente se conectó al chat grupal. Lo tenemos, escribió. Alejandro aceptó reunirse con todas nosotras mañana.
Va a confesar todo. Pero más importante, tenemos horas de grabaciones de él admitiendo las mentiras, hablando de inversiones que no existen, y básicamente confesando que nos estafó a todas. Valentina sintió una mezcla de triunfo y tristeza. El hombre con el que había estado casada durante 5 años, finalmente iba a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también significaba el final definitivo de la vida que habían construido juntos, por falsa que fuera. ¿Están listas para mañana?, preguntó Valentina en el chat. Más que lista, respondió Camila. Lista para la justicia, agregó aquí. Lista para cerrar este capítulo, concluyó Diana. Pero ninguna de ellas estaba preparada para lo que Alejandro tenía planeado para esa reunión. El edificio de Castillo Imports nunca había parecido tan siniestro como esa tarde de... Valentina llegó primera, seguida por Diana, luego Camila desde Guadalajara, y finalmente Akira desde Monterrey. Las 4 mujeres se encontraron en el lobby. Un momento surrealista donde las víctimas del mismo hombre se reunían cara a cara por primera vez. Es extraño conocerlas en persona, dijo Camila, rompiendo el hielo incómodo. Extraño y triste, agregó aquí. Todas fuimos tan cuidadosamente seleccionadas. Diana revisó su grabadora digital por tercera vez. Sea lo que sea que pase ahí arriba, necesitamos documentar todo. Este hombre no se va a salir con la suya. Cuando llegaron al piso 15, la secretaria Lupita las miró con una mezcla de confusión y lástima. Claramente había visto las noticias y había atado cabos sobre las múltiples visitas de mujeres elegantes a la oficina de su jefe. El señor Alejandro las está esperando, les dijo en voz baja. ¿Puedo ofrecerles algo de tomar? Agua estará bien, respondió Valentín. Gracias. La oficina de Alejandro parecía diferente esa tarde. Los premios en las paredes, las fotos de viajes de negocios, incluso la vista panorámica de la ciudad. Todo parecía formar parte de una fachada cuidadosamente construida que ahora se desmoronaba. Alejandro se puso de pie cuando entraron, pero se quedó detrás de su escritorio como si fuera una barricada. Se veía terrible, ojeras profundas, traje arrugado, cabello despeinado. Era evidente que no había dormido. Gracias por venir, les dijo con una voz ronca que traicionaba su nerviosismo. Las 4 mujeres se sentaron en las sillas que habían dispuesto frente al escritorio, creando una formación que parecía más un tribunal que una reunión de negocios. Alejandro, comenzó Valentina, tomando naturalmente el liderazgo. Dijiste que ibas a decirnos la verdad, toda la verdad. Él asintió lentamente, se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y comenzó a hablar. Tienen razón en todo, en cada acusación, en cada sospecha. Su voz era apenas un susurro. Mi matrimonio con Valentín había sido real al principio. Los primeros 2 años fueron buenos, pero después, todo se volvió rutina. Trabajo, casa, compromisos sociales. Me sentía invisible. Valentina sintió una punzada de dolor, pero se mantuvo firme. Cuando conocí a Akira hace 1 año y continuó Alejandro, mirando directamente hacia ella, me mentí a mí. Me dije que solo era atracción física, que solo era una aventura. Te dije que Valentina había muerto porque en mi mente, la Valentina de la que me había enamorado, sí estaba muerta. Akira lo miró con una mezcla de asco y lástima. Pero no te detuviste conmigo. No, admitió. 8 meses después conocí a Camila. Y contigo, Camila, me inventé otra historia. Que me estaba divorciando, que era complicado, que necesitaba tiempo. Camila cruzó los brazos. ¿Y conmigo qué te decías a ti mismo? Que estaba buscando el amor verdadero. Que tal vez tú eras la indicada para empezar una vida nueva. Diana se inclinó hacia adelante. ¿Y cuando me conociste a mí? Alejandro bajó la cabeza. Contigo fue diferente. Eras exitosa, independiente, vivías en otro país. Pensé que podría mantener esa relación completamente separada. Te dije que era soltero porque contigo podía pretender que lo era. ¿Y el dinero?, le preguntó Akira directamente. ¿El dinero que me robaste? Alejandro respiró profundo. Al principio era para mantener las mentiras, los vuelos, los hoteles, los regalos. Gastaba el dinero de la empresa, después el dinero del matrimonio con Valentín. Pero no era suficiente. Continúa, lo presionó Diana. Cuando Akira me ofreció invertir en el negocio, vi la oportunidad de solucionar mis problemas financieros. Iba a usar su dinero para cubrir los gastos que había hecho, y después iba a devolverle todo con ganancias reales. Pero no lo hiciste, dijo Akira. No, porque para entonces ya tenía más gastos, más viajes, más mentiras que mantener. Y cuando Camila empezó a preguntar sobre contratos reales, te inventaste más mentiras, completó Camila. Sí, fabriqué documentos, inventé proveedores, creé toda una fantasía comercial. Valentina, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Cuánto dinero has robado en total? Alejandro se puso pálido. Entre los gastos de la sociedad conyugal, el dinero de la empresa y las inversiones, alrededor de 2 millones de pesos. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Dios mío, murmuró Diana. ¿Y cómo pensabas que esto iba a terminar?, preguntó Valentín.
¿Creías que podías mantener 4 relaciones diferentes para siempre? No lo sé, admitió Alejandro. Creo que me volví adicto a la mentira. Cada vez que se complicaba una situación, inventaba otra mentira para solucionarla, y cada mentira requería más dinero, más tiempo, más engaños. Camila se puso de pie bruscamente. ¿Te das cuenta del daño que has hecho? No solo económico, sino emocional. Todas nosotras creímos que habíamos encontrado algo real con... Lo siento, murmuró Alejandro. Sé que no es suficiente, pero realmente lo siento. ¿Lo sientes?, exploró Valentín. ¿O sientes haber sido descubierto? Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Siento las dos cosas. Siento haber lastimado a 4 mujeres extraordinarias. Y siento haber convertido mi vida en una mentira tan grande que ya no podía recordar cuál era la verdad. Diana consultó sus notas. Alejandro, tenemos grabaciones de esta conversación y de las conversaciones de ayer. Tenemos evidencia documental de las transacciones fraudulentas. Tenemos testimonios de 4 víctimas diferentes. ¿Entiendes la gravedad de tu situación legal? Alejandro asintió lentamente. ¿Qué propones hacer para arreglar esto?, preguntó Akira. Voy a devolver todo el dinero. Voy a vender mis acciones en la empresa. Voy a vender propiedades, lo que sea necesario, y voy a entregarme a las autoridades. Valentina se puso de... Alejandro, esto no se puede arreglar solo con dinero. Destruiste 5 años, le robaste 1 año a Akira, 8 meses a Camila, 6 meses a Diana. Nos convertiste en cómplices involuntarias de tus crímenes. Lo sé, respondió él, y acepto las consecuencias. Pero las consecuencias iban a ser mucho más severas de lo que cualquiera de ellos imaginaba. 3 días después de la confesión en la oficina, Valentina recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo del caso. Señora Morales, habla el agente fiscal Roberto Méndez de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Necesitamos hablar con usted urgentemente. Valentina sintió un escalofrío. Habían decidido presentar las denuncias correspondientes, pero no esperaba que las autoridades reaccionaran tan rápido. Por supuesto, agente fiscal, ¿de qué se trata? Hemos estado investigando las empresas de Alejandro Castillo por otras razones, y su denuncia ha abierto una línea de investigación mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Puede venir a nuestras oficinas mañana por la mañana? Al día siguiente, Valentina se encontró sentada en una sala de juntas estéril con el agente fiscal Méndez y 2 investigadores más. La seriedad en sus rostros le decía que esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Señora Morales, comenzó el agente fiscal. Su esposo ha estado en nuestro radar durante los últimos 6 meses por actividades que van mucho más allá del fraude. Valentina sintió que se le hundía el estómago. ¿Qué tipo de actividades? Lavado de dinero a gran escala, evasión fiscal sistemática y posiblemente financiamiento de actividades ilícitas. Uno de los investigadores, el licenciado Torres, abrió una carpeta gruesa. Castillo Imports ha estado reportando ingresos muy por debajo de sus transacciones reales. Hemos identificado cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán. Pero además, continuó el agente fiscal, hemos encontrado transferencias hacia organizaciones que están siendo investigadas por otros. Su esposo no es solo un infiel que estafa mujeres, es parte de una red mucho más grande. Valentina se quedó sin palabras. ¿Qué tipo de red? Eso es lo que estamos tratando de determinar, pero necesitamos su ayuda. Usted tiene acceso a información que nosotros no podemos obtener legalmente, sin una orden judicial más específica. El segundo investigador, la licenciada Herrera, se inclinó hacia adelante. Señora Morales, entendemos que esto es mucho pedir, pero ¿estaría dispuesta a ayudarnos a obtener más evidencia? ¿Qué tipo de ayuda? Queremos que vuelva a casa, que actúe como si estuviera considerando reconciliarse con su esposo, que trate de acceder a su oficina en casa, a sus computadoras, a sus documentos personales. Valentina sintió pánico. ¿Me están pidiendo que haga trabajo de inteligencia? No, respondió rápidamente el agente fiscal. Le estamos pidiendo que ejerza sus derechos legales como esposa. Técnicamente, usted tiene derecho a acceder a todos los bienes de la sociedad conyugal, incluyendo documentos y equipos de cómputo. ¿Y las otras mujeres? Diana, Camila, Akira. También queremos hablar con ellas, pero su caso es diferente porque usted tiene derechos legales que ellas no tienen. Valentina pensó en la propuesta. Era aterrador, pero también sintió una responsabilidad. Si Alejandro realmente estaba involucrado en algo más serio, tenía que ser detenido. ¿Estará en peligro? No creemos que su esposo sea violento, respondió la licenciada Herrera, pero tomaremos precauciones. Tendríamos agentes vigilando la casa discretamente y le daríamos un dispositivo de pánico por si algo sale mal. ¿Y qué hay de las otras mujeres? Ellas también pueden ayudar. La señorita Thompson tiene contactos en el sector financiero internacional que podrían rastrear las transacciones a Estados Unidos. La señorita Ruiz conoce el mercado de Guadalajara donde Castillo tiene operaciones.
Y la señorita Sato puede ayudarnos a entender las conexiones asiáticas. Valentina se dio cuenta de que su venganza personal se había transformado en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de castigar a un marido infiel. Se trataba de desmantelar una operación criminal potencialmente masiva. Necesito hablar con las otras mujeres, dijo finalmente. Por supuesto, pero señora Morales, esto debe mantenerse completamente confidencial. Si Castillo sospecha que estamos investigando, podría huir del país o destruir evidencia crucial. Entiendo. ¿Está dispuesta a ayudarnos? Valentina pensó en todas las mujeres que Alejandro había engañado, en todo el dinero que había robado, en todas las mentiras que había, pero más importante, pensó en las víctimas futuras que podría haber si él no era detenido completamente. Sí, dijo finalmente, voy a ayudarlo. Lo que no sabía era que Alejandro ya había descubierto que estaba siendo investigado y estaba planeando su escape. Valentina estacionó su auto frente a la casa en las lomas que había compartido Alejandro durante 3 años. El jardín que ella había cuidado con tanto amor se veía descuidado, las plantas marchitándose por la falta de atención. Era una metáfora perfecta de su matrimonio. Llevaba un micrófono diminuto escondido en su collar y un dispositivo de pánico en su bolsa. Los agentes federales estaban estacionados discretamente en una camioneta a 2 cuadras de distancia. El plan era simple: actuar como una esposa que estaba considerando la reconciliación mientras recopilaba evidencia de las actividades criminales de Alejandro. Respiró profundo y tocó el timbre. Podía usar su llave, pero quería que su llegada pareciera una decisión emocional, no calculada. Alejandro abrió la puerta después de varios minutos. Se veía peor que en su oficina. Barba crecida, ojos hinchados, ropa sucia. Era obvio que había estado bebiendo. Valentina, su voz cargada de sorpresa y esperanza. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, le dijo, tratando de sonar vulnerable. Todo esto está fuera de control. Alejandro se hizo a un lado para dejarla pasar. La casa estaba en desorden. Platos sucios en la cocina, botellas de whisky vacías en la mesa de centro, periódicos esparcidos por el suelo con titulares sobre el escándalo del aeropuerto. ¿Quieres un café?, le ofreció, tratando de actuar normal. Sí, por favor. Mientras él preparaba el café, Valentina observó discretamente los cambios en la casa. Había cajas en el pasillo, como si estuviera empacando. Varios cuadros habían sido removidos de las paredes, dejando marcas rectangulares más claras en la... ¿Te vas a algún lado?, preguntó casualmente. Alejandro se tensó. Estoy reorganizando algunas cosas, pensando en vender la casa si tú quieres el dinero, mintió con Pero Valentina ya había aprendido a leer. Se sentaron en la sala con sus tazas de café. Alejandro la miraba con una mezcla de esperanza desesperada y... Vale, comenzó él, usando el apodo que no había usado en meses. Sé que lo que hice es imperdonable, pero estos últimos días sin ti han sido un infierno. Me he dado cuenta de que tú eres lo único real en mí. Valentina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírse amargamente. Incluso ahora, atrapado en sus mentiras, seguía manipulando. Alejandro, hay muchas cosas que no entiendo, le dijo, tratando de sonar confundida más que acusatoria. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo empezó todo a salirse de control? Fue gradual, respondió él, claramente aliviado de que ella pareciera dispuesta a escuchar. Al principio eran solo pequeñas mentiras, pequeños gastos extra para mantener las apariencias con clientes importantes. ¿Clientes importantes como Diana? Alejandro bajó la mirada. Diana era real al principio. Su empresa en Miami es legítima, y realmente estábamos explorando una sociedad. Pero cuando me enamoré de ella, comencé a mezclar lo personal con lo profesional. ¿Y las otras mujeres? Camila y Akira también empezaron como contactos comerciales legítimos, pero yo estaba buscando algo que no encontraba en casa, y ellas me hacían sentir exitoso, inteligente, deseado. Valentina fingió dolor en su voz. ¿Tan terrible era nuestro matrimonio? No, se apresuró a decir él. Nuestro matrimonio no era terrible, era predecible, seguro. Pero yo quería sentir la adrenalina del riesgo, de la conquista. ¿Y el dinero? Los agentes de Hacienda me dijeron que hay irregularidades serias. Alejandro se puso pálido inmediatamente. ¿Agentes de Hacienda? ¿Cuándo hablaste con agentes de Hacienda? Valentina se dio cuenta de que había cometido una... Según el plan, se suponía que ella no sabía sobre la investigación federal. Mi abogado los contactó. Improvisó rápidamente. Quería asegurarse de que yo no fuera responsable por tus deudas fiscales. Alejandro se relajó ligeramente. Vale, yo puedo arreglar todo eso. Puedo vender la empresa. Puedo liquidar inversiones, pero necesito tiempo. ¿Qué tipo de inversiones? Bienes raíces principalmente. Propiedades en Panamá que compré cuando el peso se devaluó el año pasado. Era otra mentira, pero Valentina fingió creerlo. ¿Propiedades en Panamá? Sí, es común en el negocio de importaciones. Tener activos en dólares para protegerse de la devaluación.
Alejandro se levantó y se dirigió hacia su estudio. Déjame mostrarte los documentos. Quiero que veas que no soy el criminal que la prensa está pintando. Valentina lo siguió, su corazón latiendo rápida. Esta era la oportunidad que los agentes habían esperado. El estudio de Alejandro estaba en caos. Archivos abiertos, papeles esparcidos, 3 laptops abiertas en el escritorio. Era obvio que había estado tratando de organizarse para algo importante. Mira, señalando una carpeta. Estos son los contratos de las propiedades en Ciudad de Panamá. Valen más de $500,000. Mientras él buscaba los documentos, Valentina discretamente activó la cámara de su teléfono y comenzó a fotografiar todo lo que podía ver en el escritorio. Pero lo que vio en una de las pantallas del laptop la dejó helada. Itinerarios de vuelos a países sin tratados de extradición, confirmaciones de transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, y lo más perturbador, una conversación en un chat encriptado con alguien llamado El Ingeniero sobre acelerar el plan de salida. Alejandro no estaba tratando de arreglar las cosas, estaba planeando huir del país. Valentina sintió que se le helaba la sangre al ver los preparativos de escape de Alejandro en la pantalla. Tenía que actuar rápido, pero sin que él sospechara que había descubierto sus planes. Estos documentos se ven muy oficiales, tratando de mantener su voz calmada mientras discretamente enviaba un mensaje de texto de emergencia a los agentes federales. Sí, son legítimos, respondió Alejandro, cerrando rápidamente la laptop que mostraba los itinerarios de vuelo. Como te dije, son inversiones para protegernos de la inestabilidad económica. Pero Valentina había visto suficiente. Mientras él organizaba los papeles, ella logró fotografiar varios documentos clave, incluyendo números de cuenta bancarias en las Islas Caimán y lo que parecía ser un pasaporte con un nombre diferente. Alejandro, le dijo con voz temblorosa, fingiendo emoción, ¿realmente crees que podemos arreglar esto? ¿Que podemos volver a ser felices? Él se acercó a ella y le tomó las manos. Por primera vez en días, sus ojos mostraron algo parecido a la ternura que recordaba. Vale, te amo. Siempre te he amado. Todo esto, las otras mujeres, los problemas de dinero, todo fue porque me perdí. Pero tú eres mi norte. Tú eres quien me puede salvar. Era una actuación magistral. Pero Valentina ya conocía demasiado bien sus mentiras. ¿Qué necesitas que haga?, le preguntó. Necesito que retires las demandas, que hables con tu abogado y con las autoridades. Diles que fue un malentendido, que estamos trabajando en nuestra reconciliación. ¿Y las otras mujeres? Yo me encargo de él. Les voy a devolver el dinero que invertí. Les voy a explicar la situación. Todo va a volver a la normalidad. El teléfono de Valentina vibró discretamente. Era un mensaje de los agentes. Estamos listos. Mantente segura. Alejandro, le dijo, necesito pensarlo. Esto es muy grande, muy complicado. No hay tiempo para pensar, respondió él con una urgencia que confirmó sus sospechas. Los abogados me dijeron que si no resolvemos esto pronto, las autoridades van a hacer la investigación oficial. ¿Y si eso pasa? ¿Qué pasa si eso pasa? Podría ir a la cárcel, y tú podrías perder todo. La casa, los ahorros, todo podría ser confiscado. Otra mentira. Valentina sabía por los agentes federales que como esposa engañada, estaría protegida legalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Unos días, tal vez una semana. El sonido del timbre los interrumpió. Alejandro se puso pálido inmediatamente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Valentina. No, quédate aquí. Alejandro se dirigió hacia la ventana que daba a la entrada. Valentina aprovechó para enviar rápidamente las fotos que había tomado a los agentes federales. ¡Son policías!, gritó Alejandro desde la ventana. ¡Hay una patrulla afuera! Valentina sintió una mezcla de alivio y terror. El plan estaba funcionando, pero ahora estaba atrapada en una situación potencialmente peligrosa. Vale, tenemos que salir por la parte de atrás, le dijo Alejandro, regresando al estudio con pánico en sus ojos. ¿Por qué? Si no hemos hecho nada malo. Porque no entiendes la situación, explotó él. Esto no es solo sobre las mujeres. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían destruirnos a ambos. Era la primera vez que Alejandro admitía indirectamente la magnitud de sus crímenes. El timbre sonó nuevamente, seguido de golpes fuertes en la puerta. ¡Agentes federales! ¡Abran la puerta! Alejandro comenzó a meter papeles desesperadamente en una maleta que ya tenía preparada. Alejandro, para, le dijo Valentín. Esto solo va a empeorar las cosas. No, respondió él, su voz cargada de desesperación. No vas a entender hasta que sea demasiado tarde. El dinero que gasté en ustedes, en las mujeres, eso es lo de menos. Hay otros socios, gente muy peligrosa que está esperando que yo desaparezca este problema. ¿Qué tipo de socios? Alejandro se detuvo y la miró directamente. El tipo de socios que no aceptan un no por respuesta. El tipo de socios que eliminan problemas permanentemente. Valentina sintió terror real por primera vez. ¿De qué estás hablando? La empresa vale. Castillo Imports no es solo importaciones. Movemos otras cosas. Y si las autoridades empiezan a investigar, van a encontrar cosas que van a poner en peligro a gente muy poderosa.
Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Tienen 2 minutos para abrir la puerta o vamos a entrar por la fuerza. Alejandro corrió hacia su escritorio y sacó algo que hizo que Valentina sintiera que el mundo se detenía. Una pistola. Alejandro, no, susurró ella. No es para lastimarte, le dijo, tratando de sonar tranquilizador. Es para protegerte. Si nos agarran, si empiezan a investigar todo, tú también podrías estar en peligro. ¿De quién? De la gente para la que realmente trabajo. Valentina se dio cuenta de que había subestimado completamente la situación. Alejandro no era solo un infiel que había cometido fraude, era parte de algo mucho más grande y peligroso. Alejandro, le dijo con la voz más calmada que pudo, habla conmigo, explícame qué está pasando realmente. Él se pasó la mano libre por el cabello, la pistola temblando en la otra mano. ¿Recuerdas hace 3 años cuando la empresa empezó a crecer tan rápido? Cuando de repente teníamos contratos millonarios con proveedores asiáticos. Valentina asintió. Había sido la época en que habían comprado la casa. Habían viajado a Europa. Habían empezado a vivir un estilo de vida más lujo. Esos contratos no eran reales. Bueno, algunos sí, pero la mayoría eran fachadas para mover dinero sucio. ¿Dinero sucio de qué? Drogas principalmente, pero también armas, productos falsificados, evasión fiscal masiva. Mi empresa era solo una de muchas que usaban para blanquear dinero. Los golpes en la puerta se detuvieron, pero Valentina podía escuchar voces y movimiento afuera. ¿Y tú sabías esto desde el principio? No. Al principio yo pensé que eran solo clientes con mucho efectivo que preferían acciones, pero cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde por qué? Porque habían invertido tanto dinero en mi empresa, porque sabían tantos detalles de mi vida, porque me habían convertido en cómplice sin que yo me diera cuenta. Alejandro se sentó pesadamente en su silla del escritorio, la pistola aún en su mano. ¿Y las mujeres? Diana, Camila, Akira. Al principio fueron distracciones reales, formas de escapar de la presión, de sentirme normal otra vez. Pero después, cuando empecé a gastar tanto dinero en ellas, tuve que crear contratos falsos para justificar los gastos. ¿Contratos falsos con quién? Con empresas fantasma que mis socios habían creado. Cada vez que necesitaba dinero para mantener mis aventuras, tenía que falsificar más documentos, crear más mentiras comerciales. Valentina comenzó a entender la magnitud del problema. Entonces, cuando Diana empezó a investigar los documentos que le mostraste, exacto, cuando ella comenzó a hacer preguntas inteligentes sobre mis proveedores, cuando empezó a verificar los contratos, se dio cuenta de que muchos eran falsos, y si ella se daba cuenta, otros también. ¿Por eso trataste de alejarla? Traté de alejarlas a todas, pero era demasiado tarde. El escándalo del aeropuerto puso todo bajo escrutinio público, y mis socios no están contentos con la atención que estamos recibiendo. Una voz amplificada se escuchó desde afuera. Alejandro Castillo, sabemos que está adentro. Salga con las manos en alto. Alejandro se puso de pie bruscamente. Tenemos que irnos. Hay una salida por el garaje que conecta con el jardín del vecino. De ahí podemos llegar a mi otro carro. Alejandro, no puedes huir de esto para siempre. No estoy huyendo para siempre. Estoy huyendo para mantenerme vivo. ¿Y para mantenerte viva? ¿Qué quieres decir? Vale, tú sabías sobre las cuentas bancarias. Firmaste algunos de los papeles como mi esposa. Si las autoridades empiezan a investigar profundamente, van a pensar que eras cómplice. Y si mis socios piensan que eres un riesgo de seguridad. No terminó la frase, pero no era necesario. Valentina se dio cuenta de que su venganza había desatado fuerzas mucho más peligrosas de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de justicia por una infidelidad, se trataba de supervivencia. ¿Qué propones que hagamos? Vamos a desaparecer por un tiempo. Tengo dinero escondido, contactos en otros países. Podemos empezar de nuevo en algún lugar seguro. ¿Y las autoridades? Les dejamos a mis socios. Ellos tienen recursos para manejar investigación, pero nosotros tenemos que salir del país antes de que sea demasiado tarde. Valentina miró a su esposo, el hombre con el que había planeado envejecer, y vio a un extraño completo. No solo había traicionado su matrimonio, había traicionado su confianza de formas que nunca había imaginado. Alejandro, le dijo lentamente, no puedo huir contigo. ¿Qué? No puedo huir con alguien en quien ya no confío. No puedo construir una nueva vida basada en más mentiras. Vale, no entiendes. Si nos quedamos, ambos podríamos terminar muertos. Entonces prefiero enfrentar las consecuencias aquí, con la verdad, que huir con más mentiras. Alejandro la miró con incredulidad. ¿Estás dispuesta a morir por principios? Estoy dispuesta a vivir con dignidad, cueste lo que cueste. El sonido de vidrios rotos los interrumpió. Los agentes federales habían entrado a la casa. Están adentro, gritó Alejandro. En ese momento, Valentina tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Agentes federales, estoy aquí,
gritó Valentina hacia la puerta del estudio. Alejandro la miró con horror. ¿Qué estás haciendo? Estoy salvando lo que queda de mi vida, respondió ella con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Los vas a llevar directamente hacia nosotros. Los voy a llevar hacia ti, Alejandro. Yo no hice nada malo. Alejandro levantó la pistola, no apuntándola hacia ella, pero en una posición amenazante. No puedo dejarte hacer esto, ¿vale? ¿Me vas a disparar, Alejandro? Después de 5 años de matrimonio, ¿me vas a disparar para proteger tus mentiras? Los pasos de los agentes se escuchaban cada vez más cerca. ¡Aquí!, gritó nuevamente Valentina. ¡Estamos en el estudio! ¡Cállate!, le ordenó Alejandro, pero su voz temblaba. No me voy a callar. Me callé durante años mientras construías tu imperio de mentiras. Me callé mientras me engañabas con otras mujeres. Me callé mientras robabas dinero y te asociabas con criminales. No me voy a callar más. La puerta del estudio se abrió de golpe. 3 agentes federales entraron con armas desenfundadas. ¡Suelte el arma!, le gritaron a Alejandro. ¡Manos arriba! Alejandro se quedó paralizado, la pistola aún en su mano, mirando alternadamente a Valentina y a los agentes. Señora Morales, aléjese de él lentamente, le dijo uno de los agentes. Valentina comenzó a moverse hacia los agentes, pero Alejandro la detuvo con su voz. Vale, por favor, si me entregas, no es solo a mí a quien estás entregando. Hay otras personas involucradas, gente que no va a perdonar que sus operaciones sean expuestas. Esa no es mi responsabilidad, Alejandro. Sí lo es. Eres mi esposa. Estamos en esto juntos. No, respondió Valentina firmemente. Tú estás en esto. Yo fui engañada, manipulada y usada, pero no soy criminal. El agente principal dio un paso hacia adelante. Señor Castillo, baje el arma. No hay forma de salir de esto. Alejandro miró hacia la ventana que daba al jardín trasero, calculando si podía escapar. No lo haga, le advirtió el agente. Tenemos la casa rodeada. Alejandro, le dijo Valentina suavemente, terminemos esto con un poco de dignidad. Al menos, por favor, terminemos esto sin más violencia. Alejandro la miró durante varios segundos que se sintieron como... En sus ojos, Valentina pudo ver al hombre del que se había enamorado años atrás, vulnerable, asustado, perdido. Lentamente, bajó la pistola y la dejó en el escritorio. Manos arriba, aléjese del arma. Los agentes se movieron rápidamente, esposando a Alejandro mientras uno de ellos aseguraba el arma. Alejandro Castillo está bajo arresto por lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y asociación delictuosa, recitó uno de los agentes mientras lo esposaba. Mientras se lo llevaban, Alejandro volteó hacia Valentina una última vez. Vale, espero que puedas vivir con las consecuencias de esto. Voy a vivir con la verdad, respondió ella, algo que tú nunca me permitiste hacer. 3 horas después, Valentina estaba sentada en las oficinas de la Fiscalía Especializada, dándole su testimonio completo al agente fiscal Men. Había entregado toda la evidencia que había recopilado: fotografías, grabaciones de audio, documentos, mensajes de texto. Señora Morales, le dijo el agente después de revisar el material, usted se ha convertido en nuestra testigo principal en este caso, pero también necesita entender que su vida podría estar en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Su esposo trabajaba para una organización criminal muy sofisticada. Lavaban aproximadamente 50 millones de pesos al mes a través de empresas como la suya. Cuando operaciones de este tamaño son expuestas, las organizaciones a veces toman represalias contra los testigos. Valentina sintió un escalofrío, pero su resolución no vaciló. ¿Qué me recomienda? Vamos a ofrecerle protección de testigos temporal. También vamos a acelerar el proceso legal para minimizar su exposición. ¿Y las otras mujeres? Diana, Camila, Akira, también están bajo protección. De hecho, la información que ellas han proporcionado ha sido crucial para entender la magnitud de la operación. La puerta de la oficina se abrió y entró la licenciada Herrera con una carpeta gruesa. Señora Morales, tenemos noticias importantes. Basándose en la evidencia que usted recopiló hoy, hemos podido obtener órdenes de cateo para las otras propiedades de su esposo. Lo que encontramos es significativo. ¿Qué encontraron? Documentos que prueban que Castillo Imports era solo una de 12 empresas fantasma que esta organización usaba para lavar dinero. También encontramos listas de otros empresarios que estaban siendo extorsionados de manera similar a como extorsionaron a su esposo. El agente fiscal se inclinó hacia adelante. Señora Morales, su venganza personal ha destapado una de las operaciones de lavado de dinero más grandes que hemos visto en los últimos 5 años. Valentina se quedó en silencio, procesando la información. Hay algo más, continuó la licenciada Herrera. Encontramos evidencia de que su esposo no era un socio voluntario en esta operación. Al principio, él también fue víctima. ¿Qué quiere decir? Los documentos sugieren que la organización identificó su empresa como una fachada perfecta hace 3 años. Lo acercaron con ofertas de contratos muy lucrativos, y cuando él aceptó, gradualmente lo fueron involucrando más profundamente hasta que ya no podía salirse.
Valentina sintió una mezcla confusa de emociones. Alivio de saber que Alejandro había sido víctima también, pero también dolor por darse cuenta de que él había elegido las mentiras y el engaño, en lugar de pedirle a él. Eso cambia algo legalmente. Para él, podría reducir su sentencia si coopera completamente con la investigación. Para usted, confirma que era una víctima inocente. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, dijo el agente fiscal, usted va a ayudarnos a construir el caso más importante de nuestra carrera. Y cuando terminemos, esta organización criminal va a estar completamente desmantelada. Una semana después, Valentina se encontró nuevamente con Diana, Camila y Akira, esta vez en una sala de conferencias del edificio federal, bajo protección oficial. Las 4 mujeres se veían diferentes, más serias, más cansadas, pero también más unidas por la experiencia compartida. ¿Cómo están manejando todo esto?, les preguntó Valentina a las otras. Es surrealista, respondió Diana. Toda mi empresa en Miami está siendo investigada para asegurarse de que no tengo conexiones con la organización criminal. Por suerte, mis documentos están. Yo tuve que suspender todas mis operaciones en Guadalajara, agregó Camila. Los investigadores necesitan revisar cada transacción que hice después de conocer a Alejandro. Akira, que había estado silenciosa, finalmente habló. Yo perdí todo, mi empresa, mis ahorros, mi reputación en Monterrey, todo, porque confié en un hombre que me mintió desde el primer día. Akira, le dijo Valentín, vamos a recuperar tu dinero. Los agentes me dijeron que han congelado todas las cuentas de Alejandro. No es solo el dinero, respondió Akira, es la confianza. ¿Cómo voy a volver a confiar en mi juicio sobre las personas? Era una pregunta que todas se habían hecho. Diana se inclinó hacia adelante. Chicas, he estado pensando mucho sobre esto. Alejandro fue un depredador emocional muy sofisticado. No escogió mujeres débiles o ingenuas. Escogió mujeres exitosas, inteligentes, independientes porque sabía que éramos menos propensas a hacer preguntas incómodas sobre su estilo de vida. Tiene sentido, concordó Camila. Todas manejamos nuestros propios negocios. Todas estamos acostumbradas a que los hombres tengan horarios irregulares por trabajo. Y todas, agregó Valentín, estábamos buscando algo real. Una conexión genuina. El problema, continuó Di, es que él también estaba buscando algo real. En su manera torcida y criminal, él realmente se enamoró de cada una de nosotras. ¿Eso nos hace sentir mejor o peor?, preguntó Akira. Para mí, respondió Valentín, me hace entender que fui víctima de alguien que estaba tan perdido como nosotras, pero que escogió lastimar a otros en lugar de pedir. La puerta se abrió y entró el agente fiscal Méndez con noticias importantes. Señoras, tengo actualizaciones significativas sobre el caso. Las 4 mujeres se enderezaron en sus asientos. Primero, Alejandro Castillo ha aceptado cooperar completamente con la investigación. Va a testificar contra la organización criminal a cambio de una reducción en su sentencia. ¿Qué tipo de reducción?, preguntó Valentín. En lugar de 15 a 20 años, probablemente recibirá 8 a 10 años, pero va a estar en prisión federal y va a tener que entregar todos sus activos para compensar a las víctimas. ¿Y nosotras?, preguntó Diana. Ustedes van a recuperar todo el dinero que invirtieron, más intereses. Además, van a recibir compensación adicional por daños y perjuicios. ¿Y la organización criminal? Basándose en la información que Alejandro proporcionó y la evidencia que ustedes recopilaron, hemos arrestado a 12 personas más. Desmantelamos una operación que lavaba más de 600 millones de pesos al año. Camila silbó suavemente. No tenía idea de ninguna de nosotras la tenía. Por eso su trabajo ha sido tan valioso. Ustedes expusieron algo que había estado operando exitosamente. ¿Cuándo va a ser el juicio? En 6 meses. Pero antes de eso, cada una de ustedes va a tener que testificar ante un gran jurado. También queremos que consideren hablar con la prensa cuando el caso sea público. ¿Por qué?, preguntó Valentín. Porque su historia podría ayudar a otras mujeres que están siendo manipuladas de maneras similares. Estamos descubriendo que este tipo de reclutamiento emocional es más común de lo que pensábamos. Las 4 mujeres se miraron entre sí, comunicándose silenciosamente. Yo estoy dispuesta, dijo Diana finalmente. Yo también, agregó Camila. Cuenta conmigo, dijo Akira. Todas miraron a Valentín. Sí, respondió ella, pero lo hacemos juntas, como equipo. Capítulo 20. 6 meses después, el Palacio de Justicia Federal estaba rodeado de reporteros cuando Valentina, Diana, Camila y Akira llegaron para el día final del juicio contra Alejandro Castillo y la organización criminal conocida como La Red. En los 6 meses desde los arrestos, las 4 mujeres habían desarrollado una amistad genuina, nacida de la experiencia compartida. Se habían apoyado mutuamente durante los interrogatorios, las sesiones con psicólogos y los momentos de duda sobre si habían hecho lo correcto. ¿Están listas para esto?, les preguntó Diana mientras se dirigían hacia la entrada del palacio. Tan listas como se puede estar, respondió Valentín. El juicio había durado 3 semanas. Alejandro había cumplido su promesa de cooperar completamente, testificando durante 2 días sobre cómo había sido reclutado,
manipulado y finalmente convertido en cómplice de la operación de lavado de... Su testimonio había sido devastador para la defensa de los otros acusados. También había revelado la complejidad de su situación. Víctima convertida, hombre perdido que había escogido el engaño sobre la honestidad. Cuando Valentina testificó, habló no solo sobre la infidelidad y el fraude, sino sobre cómo había luchado por recuperar su vida después de que su mundo se desmoronó. Alejandro no solo me robó dinero, había declarado desde el estrado. Me robó 5 años de mi vida real. Me hizo vivir en una fantasía donde yo creía que tenía un matrimonio sólido, mientras él construía un imperio criminal. Diana había testificado sobre cómo su experiencia empresarial le había permitido identificar las irregularidades en los documentos de Alejandro, y cómo esa información había sido crucial para exponer la operación. Camila había contado cómo había perdido contratos reales mientras perseguía las promesas falsas de Alejandro, y cómo el impacto económico había afectado a empleados inocentes de su empresa. Akira había sido la más emotiva, describiendo cómo había tenido que reconstruir su vida profesional desde cero, después de perder todo por confiar en las mentiras de Alejandro. Ahora, esperaban el veredicto. El juez Mario Delgado entró a la sala, y todos se pusieron de pie. En el caso del pueblo contra Alejandro Castillo y asociados, comenzó el juez. El jurado ha llegado a un veredicto. Los siguientes 10 minutos cambiaron todo. Alejandro Castillo, culpable de todos los cargos. Sentencia: 8 años en prisión federal, más 5 años de libertad condicional. Los otros 12 miembros de la organización, culpables. Sentencias que iban de 5 a 15 años. Total de activos confiscados, 800 millones de pesos, que serían distribuidos entre las víctimas identificadas. Cuando terminó la lectura, Valentina sintió algo que no había experimentado en paz. No era felicidad exactamente, porque todavía había dolor por los años perdidos y la traición, pero era la paz que viene de saber que la justicia se había hecho. Alejandro la miró desde la mesa de los acusados. Por primera vez desde el aeropuerto, no había mentiras en sus ojos, solo tristeza genuina y arrepentimiento. Asintió ligeramente hacia ella, un gesto que ella interpretó como una disculpa final. Valentina asintió de vuelta, no en perdón, sino en reconocimiento de que ambos podrían finalmente seguir adelante con sus vidas. Capítulo 21. Un año después. La cafetería en Polanco estaba llena cuando Valentina se encontró con Beatriz para su almuerzo mensual. Su mejor amiga había sido su roca durante todo el proceso legal, y ahora eran parte de una rutina que las ayudaba a ambas a mantener la normalidad. ¿Cómo van las cosas con la fundación?, le preguntó Beatriz después de ordenar. Mejor de lo que esperaba, respondió Valentina. Hemos ayudado a más de 200 mujeres en los últimos 6 meses. La Fundación Phoenix, que Valentina había creado con parte de la compensación económica que había recibido, se especializaba en ayudar a mujeres que habían sido víctimas de fraude romántico y financiero. ¿Y las otras chicas? Diana regresó a Miami, pero mantenemos contacto constante. Su empresa está floreciendo y está considerando expandirse a México nuevamente, pero esta vez, legítimamente. Valentina tomó un sorbo de su café antes de continuar. Camila reabrió su empresa en Guadalajara y ahora tiene más clientes que nunca. Creo que la publicidad del caso, aunque fue terrible en el momento, le trajo credibilidad a largo plazo. ¿Y Akira? Akira es una historia de éxito increíble. Usó toda la experiencia del caso para convertirse en consultora especializada en detección de fraudes comerciales. Tiene clientes en toda la red. ¿Siguen en contacto las 4? Valentina sonrió. Tenemos un grupo de WhatsApp que usamos casi todos los... Se llama Supervivientes del Aero. Beatriz se rió. Me encanta que puedan tener humor sobre todo esto. El humor es lo que nos mantiene cuerdas. Eso y el hecho de que tomamos algo terrible y lo convertimos en algo positivo. ¿Has sabido algo de Alejandro? Valentina se puso seria. Recibo cartas suyas cada 2 meses. Al principio no las leía, pero ahora sí. Está en terapia en la prisión, trabajando en entender cómo llegó a tomar las decisiones que tomó. ¿Cómo te sientes al respecto? Conflictuada, admitió Valentina. Por un lado, hay parte de mí que todavía siente amor por el hombre que... Por otro lado, estoy furiosa con las decisiones que tomó y cómo afectaron tantas vidas. ¿Crees que algún día lo vas a perdonar? No lo sé, pero he aprendido que el perdón no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti misma. Y todavía no estoy lista para eso. Su teléfono vibró con un mensaje del grupo de WhatsApp. Diana había escrito: chicas, acabo de recibir noticias increíbles. ¿Pueden conectarse a una llamada en una...? Camila respondió: sí. ¿Qué pasó? Akira añadió: estoy libre. ¿Todo bien? Valentina escribió: por supuesto. ¿Buenas o malas noticias? Increíbles, respondió Diana. Van a querer escuchar esto en persona. 1 hora después, las 4 mujeres estaban conectadas en videollamada desde sus respectivas ciudades.
Ok, Dianos, dijo Camila. La suspensión me está matando. Diana sonreía de oreja a oreja. Acaban de contactarme desde Hollywood. Quieren hacer una película sobre nuestra historia. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Una película? Preguntó finalmente. Sí. Una película sobre 4 mujeres que descubren que están siendo engañadas por el mismo, se unen para exponer y terminan destapando una operación criminal masiva. ¿Pero van a representar todo acuradamente?, preguntó Valentín. Eso depende de nosotras. Quieren que seamos consultoras ejecutivas del proyecto. Tendremos control creativo sobre cómo se cuenta nuestra historia. Camila se rió. ¿De víctimas a heroínas de película en 2 años? Es surreal. La pregunta es, dijo, ¿están interesadas? Valentina miró a las 3 mujeres en su pantalla. Mujeres que habían empezado como extrañas, después como víctimas del mismo hombre, después como aliadas en búsqueda de justicia, y finalmente como amigas genuinas. Sí, dijo finalmente, pero solo si podemos asegurarnos de que la película ayude a otras mujeres. No quiero que nuestra historia se convierta en entretenimiento vacío. Estoy de acuerdo, dijo Akira. Si vamos a revivir todo esto públicamente, tiene que tener un propósito. ¿Qué proponen?, preguntó Diana. Que todas las ganancias que recibamos de la película vayan a la Fundación Phoenix, dijo Valentín, para ayudar a más mujeres que han pasado por experiencias similares. Me parece perfecto, dijo Camila. A mí también, agregó Akira. Entonces, es oficial, dijo Di. Somos oficialmente productoras ejecutivas de nuestra propia película. Después de terminar la llamada, Valentina se quedó sentada en su oficina de la fundación, mirando por la ventana hacia la ciudad donde había vivido la peor y mejor experiencia de su vida. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Bueno, señora Morales, habla Carmen Rodríguez. Vi su fundación en las noticias y creo que necesito ayuda. Por supuesto, Carmen. Cuénteme qué está pasando. Mi novio. Hemos estado juntos por 2 años y acabo de descubrir que tiene otra novia Pero eso no es todo. Creo que me ha estado robando dinero de mi negocio. Valentina sintió una mezcla de déjà vu y determinación. Carmen, respire profundo. Va a estar bien. Vamos a ayudarla a descubrir la verdad y a recuperar su vida. ¿Puede venir a nuestras oficinas mañana por la mañana? Sí, sí puedo. Señora Morales, ¿realmente cree que puedo salir de esto? Valentina miró la foto enmarcada en su escritorio. Las 4 mujeres juntas el día del veredicto, sonriendo después de haber luchado por la justicia y haberla obtenido. Carmen, le dijo con total convicción, no solo va a salir de esto, va a salir más fuerte de lo que jamás pensó que era posible, se lo prometo. Epílogo. 5 años después, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se veía igual que siempre, una masa caótica de viajeros, familias despidiéndose, ejecutivos corriendo hacia sus vuelos. Pero para Valentina Morales, ahora de 37 años, era un lugar completamente diferente que había sido 5 años antes. Caminaba confidentemente hacia la puerta de embarque, arrastrando su maleta con la tranquilidad de una mujer que sabía exactamente quién era y hacia dónde ir. A su lado caminaba David Chen, el investigador de fraudes corporativos que había conocido durante una conferencia sobre crímenes financieros 2 años antes. No era su novio ni su prometido, era algo mejor, su compañero, su igual, su amigo que también resultaba ser el hombre del que se había enamorado lenta y... ¿Nerviosa por el estreno?, le preguntó David mientras se dirigían hacia la sala VIP. Un poco, admitió Valentín. Es extraño pensar que millones de personas van a ver una versión cinematográfica de la peor época de mi vida. Pero también van a ver una versión cinematográfica de cómo encontraste tu verdadera fuerza, le recordó él. Tenía razón. La película Aeropuerto, Venganza y Justicia se había convertido en un fenómeno, no solo por la historia de traición y venganza, sino por el mensaje de cómo 4 mujeres habían transformado su dolor en propósito. En los 5 años desde el juicio, la Fundación Phoenix había ayudado a más de 3,000 mujeres. Valentina había escrito 2 libros bestsellers sobre recuperación después de traumas emocionales. Diana había expandido su empresa a 15 países. Camila había creado la red de empresarias más grande de Jalisco. Akira había desarrollado software de detección de fraudes que usaban bancos internacionales. Todas habían reconstruido sus vidas, pero más importante, habían ayudado a otras mujeres a hacerlo. Su teléfono vibró con un mensaje del grupo Supervivientes del Aeropuerto. Diana, aterrizo en 2 horas. ¿Ya están en camino? Camila, saliendo de Guadalajara ahora. No puedo creer que esto esté sucediendo realmente. Akira, en el vuelo de Monterrey. ¿Alguien más está emocionada y aterrorizada a la vez? Valentina escribió. En camino desde CDMX. Nos vemos en el hotel. Esto va a ser Mientras su avión despegaba hacia Los Ángeles, Valentina miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. 5 años atrás, había salido de este mismo aeropuerto, humillada, engañada y con el corazón roto. Ahora regresaba como una empresaria exitosa,
autora, activista, y más importante, como una mujer que había recuperado completamente su poder personal. ¿En qué piensas?, le preguntó David. En cómo a veces las peores cosas que nos pasan terminan siendo las que nos llevan hacia nuestra verdadera vida, respondió él. ¿Te arrepientes de algo? Valentina consideró la pregunta. Me arrepiento del tiempo perdido, del dolor que causó a tantas personas, de los años que viví en una, pero no me arrepiento de haberlo expuesto. No me arrepiento de haber luchado por la justicia, y definitivamente no me arrepiento de haber conocido a Diana, Camila y aquí. ¿Y de Alejandro? Era una pregunta que le hacían frecuentemente en entrevistas. Alejandro había cumplido 4 años de su sentencia de 8 años. Había sido un preso modelo, había completado varios programas de rehabilitación y había escrito cartas de disculpa a todas sus víctimas Alejandro me enseñó una lección valiosa sin intentarlo, dijo Valentín. Me enseñó que mi felicidad no puede depender de otra persona, que mi valor no viene de ser amada por alguien más, que soy completamente capaz de crear una vida extraordinaria por mí misma. Y ahora tienes todo eso, además de amor verdadero, agregó David con una sonrisa. Sí, respondió ella, tomando su mano. Pero la diferencia es que ya era completa antes de conocerte. Tú solo haces que mi vida completa sea aún. 3 horas después, las 4 mujeres se reunieron en el lobby del Beverly Hills Hotel. Los abrazos fueron largos y llenos de emoción. Habían pasado por tanto juntas, que ver a cada una próspera y feliz era profundamente satisfactorio. No puedo creer que Scarlett Johansson me va a interpretar, dijo Diana, riéndose. Yo todavía no puedo creer que Jennifer López vaya a ser yo, agregó Camila. Eva Longoria es perfecta para ti, Akira, dijo Valentín. Y supuestamente Charlize Theron va a ser muy buena interpretándome. La pregunta real es, dijo Akira, ¿creen que van a capturar la verdadera historia? Han sido muy fieles al guión que aprobamos, respondió Diana. Y el director entendió desde el principio que esta no es una historia de víctimas. Es una historia de mujeres que se negaron a quedarse como víctimas. Esa noche, en la premiere mundial de Aeropuerto, Venganza y Justicia, las 4 mujeres caminaron por la alfombra roja como las heroínas que se habían convertido. Los reporteros les preguntaron sobre el proceso de hacer la película, sobre cómo sus vidas habían cambiado, sobre qué consejo tenían para otras mujeres en situaciones similares. Mi consejo, dijo Valentina frente a las cámaras, es que confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal, y si descubren que han sido engañadas, no se queden en silencio. Busquen la verdad, busquen justicia, y busquen otras mujeres que las apoyen. El aislamiento es el mejor amigo de los depredadores. Agreguen a eso, dijo Diana, que su valor no viene de ninguna relación. Ustedes tienen valor inherente, y cualquier hombre que las haga sentir lo contrario no las merece. Y por favor, añadió Camila, no tengan miedo de comenzar de nuevo. Yo perdí todo. Mi negocio, mis ahorros, mi confianza. Pero reconstruí todo desde cero. Y mi nueva vida es mejor de lo que mi vida anterior nunca fue. Finalmente, concluyó aquí, recuerden que la venganza no es lo mismo que la justicia. La venganza es sobre lastimar a alguien más. La justicia es sobre proteger a futuras víctimas y recuperar su propio poder. Después de la proyección, que fue recibida con una ovación de pie, las 4 mujeres se sentaron en la terraza del hotel, mirando las luces de Los Ángeles y reflexionando sobre el camino increíble que las había llevado desde aquel día terrible aeropuerto hasta este momento de... ¿Saben qué es lo más loco de todo esto?, dijo Valentín. ¿Qué? Si Alejandro no me hubiera traicionado, yo probablemente habría vivido el resto de mi vida como una mujer relativamente feliz, pero completamente. Nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Nunca habría conocido a ustedes. Es una forma extraña de ver las cosas, dijo Diana. Pero tienes razón. Él nos dio el regalo más inesperado. Nos obligó a convertirnos en las mujeres que estábamos destinadas a ser. ¿Creen que él sabía lo que estaba haciendo?, preguntó Camila. ¿Creen que sabía que nos estaba empujando hacia nuestro verdadero poder? No, respondió Akira inmediatamente. Él estaba completamente centrado en sí mismo. Éramos objetos para él, no personas reales con nuestro propio destino. Pero el universo, dijo Valentina pensativamente, tiene formas misteriosas de convertir las tragedias en triunfo. Levantaron sus copas de champán en un brindis final. Por la verdad, dijo Diana. Por la justicia, añadió Camila. Por la hermandad, dijo aquí. Por la venganza que se convirtió en redención, concluyó Valentín. Y en ese momento, bajo las estrellas de California, 4 mujeres que habían comenzado como víctimas del mismo hombre, celebraron haberse convertido en arquitectas de su propia salvación y en guardianas de la justicia para otras mujeres que aún estaban luchando por encontrar su camino hacia la libertad. La venganza del aeropuerto había terminado hace mucho tiempo. Lo que había comenzado era mucho más poderoso. Un legado de fuerza, justicia y hermandad
que continuaría inspirando a mujeres durante generaciones por venir.